Amigos, bienvenidos. Una nueva temporada de debate en antena y van ya muchísimas temporadas. Curso político que ha comenzado con bastante tiempo si lo comparamos respecto a otros años. Ya en agosto, esta semana, hemos visto a los diputados ya en el Congreso. Va a haber un debate o cara a cara entre el próximo presidente del Gobierno, Feijóo, y Pedro Sánchez, que creo que va a estar muy interesante allí en el Senado. Lo que se va a perder, María, ahora le preguntaré, lo que se va a perder ese debate, que va a estar interesantísimo. Hay muchísimas noticias que han saltado en esta semana. Por ejemplo, la última, desgraciadamente, que ya te va a apuntar, el asesino de Miguel Ángel Blanco ya está en una cárcel vasca. Desgraciadamente, el gobierno de Pedro Sánchez sigue acercando a terroristas con las manos manchadas de sangre a las cárceles vascas. Hay varias noticias que vamos a tratar con los tertulianos habituales y que nos van a acompañar a lo largo de todo este curso político y también en el año 2023, cuando se celebran las elecciones municipales el último domingo de mayo, y coincide, por cierto, con el Rocío. De estos temas y de muchos más que vamos a hablar en esta mesa de debate para Antena Huelva Radio y para Canal Luce Televisión. Vamos a comenzar por la derecha, con el tertuliano con más horas de radio y televisión, con Paco Velasco. Gracias. Gracias a ti por invitarme un año más, una temporada más y un día más. Bueno, hemos vivido mucho, ¿verdad? Mucho. Aquellas persecuciones tremendas que sufrimos cuando el PSOE tenía el poder absoluto de la Junta de Andalucía. Bueno, principalmente la sufriste tú. Sí, ya. Los demás, digamos que apoyamos tu defensa contra aquellos desvergonzados políticos y políticos desvergonzados, y afortunadamente la libertad triunfó, prevaleció. Y la última prueba palpable, material y precisa que tenemos es el triunfo del Partido Popular en Andalucía, que nunca tuve la oportunidad de decirlo porque ya terminó el programa. Y me congratulo de esa gran victoria, me congratulo de la pérdida, de la derrota bien vista del PSOE, y me congratulo de todo aquello que huele a libertad. Y aquí se huele a libertad, se huele a transparencia y se huele especialmente a honradez. Fíjate. Y fíjate, después de aquella época de la persecución, yo sin una multa de tráfico y otros en la cárcel. Bueno, que espero entren en la cárcel. Ya a partir de eso, con eso ya se resume toda aquella persecución. Efectivamente, y Griñán no estuvo ajeno a esa persecución, sí, ni mucho menos. No solo no estuvo ajeno a esa persecución, sino que de alguna manera colaboró en ella. Y como colaborador de una cosa ignominiosa como la que se pretendía, pues ya no solo por el escándalo de los seres, sino por perseguir a una inocente, que lo único que hizo en contra de ellos fue discrepar. Y la libertad de expresión pasa por la discrepancia y el disenso. Y si ellos no lo entienden así, se definen como dictadores. Pues echaremos la temporada. Y Carmelo Romero, que también nos acompañaba en aquellos debates de antaño y que vuelve también esta temporada. Diputado nacional y alcalde de Palos de la Frontera. Carmelo, muy bien. Hola, ¿no? ¿Qué tal? Bien, bien. Habéis empezado a trabajar un poco antes en el Congreso, ¿no? Este año. Sí, terminamos de trabajar muy tarde. Sí. En el mes de julio incluso tuvimos algún pleno. Y hemos empezado muy tempranito. En el mes de agosto hemos tenido también pleno para la convalidación de una serie de reales decretos, entre ellos el Real Decreto de todo el tema energético que dio el Gobierno y que era necesario convalidar. Y bueno, hubo un debate muy intenso y afortunadamente se ha convalidado, pero con la condición de que tiene que tramitarse como proyecto de ley. Y ahí habrá la oportunidad de meter una serie de enmiendas, ajustar un poco esa ley, porque creo que hace falta que le dé un retoque. Bien, hablaremos de eso. Y el anteproyecto de ley que habéis presentado en el Congreso para echar a los ocupas en 24 horas, que es preocupante. Eso es fundamental, eso clama al cielo. El tema de la ocupación de viviendas y demás clama al cielo. Pero lo que más clama al cielo no es que haya ocupación de viviendas, que lo ha habido siempre. Lo que más clama al cielo es el amparo que se le está dando desde el propio gobierno, desde los socios de gobierno y los otros que se callan y asienten, se le está dando a la ocupación. Es más, se está alentando a que haya ocupación. Bien. María Ponce
senadora, ex senadora, y sigue siendo diputada provincial y concejal en el Ayuntamiento de Aljaraque, ya como no adscrita, ¿no? No adscrita, ya oficialmente se puede decir. Oficialmente, sí. Sí, porque Ciudadanos ya, digamos que un partido ha desaparecido, ¿no? Bueno, porque yo está a dejé el punto. partido, por eso soy una adscrita, ¿no? Porque dejé el partido en junio. Como tú, cientos o miles casi. La última contra Inés Arrimada, que la tengo por aquí también, nace Somos Ciudadanos, la rebelión más importante, cargos públicos y orgánicos dentro de la formación liberal contra la actual dirección, Inés Arrimada. Bueno, creo que no, partido ya que, digamos que ya ha muerto, ya todo lo que se vaya a hablar de Ciudadanos creo que es una pérdida de tiempo, pasó lo que pasó y yo creo que nos vamos a centrar en el presente. Bueno, que Manuel Mora, alcalde de Lucena y máximo responsable de Independientes Huelva. Encantado, Manuel. Muchas gracias y eso, encantado con esta mesa. E historiador también. También, casi más historiador que político ya. Y profesor de instituto. Está deseando. Aquí uno está metiendo ya las marchas. Te hago la misma pregunta que te hice cuando el último programa. ¿Tu mujer definitivamente dejará mujer ser dice, candidato a la alcaldía de Lucena o no? No me dejará. te deja. Mi mujer además está pendiente, ya me ha preguntado la hora, así que la hora de que emitimos, vamos. O sea Bueno, que, pues entonces nada, no vas a ser tu candidato a la alcaldía de No voy a Lucena. ser candidato a la alcaldía de Lucena. ¿Vale? Te lo tenemos claro. Lo tenemos claro, el independiente, y estamos barajando opciones, como estamos barajando opciones a nivel provincial, estamos barajando opciones en muchos municipios, pero que tenemos que pasar un proceso de renovación importante, sobre todo tras la pérdida de nuestro Juan Polo, ¿no? Tras la pérdida, Juan Polo llenaba mucho y tenemos que pasar ese proceso de renovación, y yo quiero ser la bisagra. Perfecto. María, tu futuro político, no sé, ¿dónde estás? Que Pues no sabes Dios nada sabrá. ahora mismo. Yo de momento tengo mis obligaciones, que son las que voy a cumplir, porque me comprometí a ello cuando tuve el cargo de concejal y de diputada, y voy a seguir trabajando por Huelva. De momento este mandato, y bueno, ya veremos. Tampoco sé si seguiré, si no seguiré. Tengo ahí mi profesión, mi carrera, que también puedo retomar en cualquier momento, por lo cual tampoco es algo que me robe el sueño. O sea, que en función de si yo veo que soy útil, no soy útil y cómo y dónde, bueno, pues seguiré, y si no, no. Tampoco es algo que me esté planteando ahora. Perfecto. Bueno, pues mejor así. Perdón, ¿qué? Paco, Sí. de todas maneras, respecto a lo que dice María, no sé, en una de las últimas tertulias que coincidimos Carmelo y yo, él lanzó, bueno, una idea en torno a la figura de Julio Díaz, compañero tuyo, de su valía en tanto en cuanto podía interesar al Partido Popular rescatarlo. Y como quiera que esa idea que lanzó Carmelo coincide con una idea mía al respecto de sacar fruto a la gente capaz, competente y ambiciosa de servir, de no utilizar el cargo para sí mismo. Yo hablé de Paco Lagares, hablé de Enrique Arroyo, hablé de Carlos Hermoso. No quiero que se me olvide ninguno otro de los que, siendo, excepto Enrique, o perteneciendo a otro a Ciudadanos, son gente de valía tal que pudieran ser fichados, entre comillas, por cualquier partido político, en este caso, yo por ideología, por afinidad, me refiero principalmente al PP, que necesita, como cualquier otro partido, gente de gran talla política, para que estas fuerzas individuales se acumulen para servir al Partido Popular en su defecto. En segundo lugar, no en su defecto, subsidiariamente a Vox. Y creo que no se debe desperdiciar este caudal político, que creo que es muy aprovechable. Mira, yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Además, esto es un pensamiento que tengo yo personalmente, no es una máxima o el pensamiento de la línea ideológica del partido o de la línea de actuación del partido. Vamos a ver, creo que hace ya un tiempo que aquí yo manifesté, y un poco lo corroboramos y decíamos las razones y decíamos los ejemplos, que Ciudadanos tenía los días contados. Ciudadanos, yo incluso me atreví a decir que Ciudadanos tiene dos próximas elecciones, que ya han transcurrido algunas. Dos próximas elecciones y Ciudadanos va a desaparecer. De la misma manera que desapareció UPyD, de la misma manera que desapareció otros pequeños partidos
que se fundaron no en función de una ideología consolidada, sino que se fundaron en función de una persona. Cuando esa persona desaparecía, pues ya el partido se venía abajo. Eso le ha pasado a Ciudadanos. Se fundó para una cosa concreta que tenía mucho sentido en Cataluña. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista en Cataluña se había convertido en un partido nacionalista y el espacio españolista en Cataluña pues estaba desaparecido y lo ocupó Ciudadanos. Bueno, Ciudadanos después dijo, aquí estamos muy bien, hemos tenido mucho éxito, vamos a dar el salto a nivel nacional. Y a nivel nacional el salto no era lo mismo que dándolo y haciéndolo allí en Cataluña. Bien, da el salto a nivel nacional, en principio tiene éxito, pero luego viene bajando. Y cuando baja, se quita de en medio el líder que era el fundador y el alma mater del propio partido, y al quitarse de en medio el líder, el partido se viene abajo. Ahora mismo en el Congreso de los Diputados tiene 10 diputados, de los cuales uno ya se ha marchado, se marchó hace ya casi un año, y yo creo que van a desaparecer. Sí. Y lo que usted ha anunciado ahí, de que le piden explicaciones a Arrimada y todo lo demás, la lideresa de Cataluña, una vez que desapareció de Cataluña Albert Rivera, fue Arrimada. Y Arrimada también salió corriendo de allí, de Cataluña. Y eso fue un error gravísimo. Tremendo. Un error gravísimo. Por eso le piden explicaciones a Arrimada. Y yo, desde aquí, lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora, que en las próximas elecciones, pues Ciudadanos habrá desaparecido. Si llega, totalmente. Si es que llega a las próximas elecciones. Yo creo que sí, que llegará a las próximas elecciones, bueno, porque por lo que yo veo allí en el Congreso de los Diputados, los 9 diputados que quedan están bastante cohesionados, por lo menos aparentemente, y bueno, dirán, vamos a aguantar hasta que Pedro Sánchez convoque elecciones, que puede ser dentro de un año o dentro de un año y medio, ¿no? Hasta que convoque elecciones. Una vez que convoque elecciones, se produzca esas elecciones, se realicen esas elecciones, Ciudadanos desaparecerá ya definitivamente. Bueno, vamos a hablar sobre las ocupaciones. De esto llevamos mucho tiempo hablando. Antes de preguntarle a Carmelo en qué va a consistir ese anteproyecto de ley para echar a los ocupas en 24 horas, que llevamos hablando de esto varios años ya en el Congreso y en el Senado. Vamos a recordar un corte de María Ponce en el Senado hablando precisamente de la ocupación, pero el vídeo no es de ayer, ni mucho menos. Hace casi 3 años de esto. Seguimos igual. ¿Valdrá la ley, bueno, ese anteproyecto de ley será aprobado por el Partido Socialista, por Podemos, por los golpistas, etcétera, etcétera, o volverá nuevamente al cajón? Javi, vamos a colocar ese corte de María Ponce y ahora iremos con Carmelo a ver qué consiste ese anteproyecto de ley. Y entrando en materia, señorías, vamos a hablar claro. Según ustedes, según el Partido Socialista, el dinero público no es de nadie y, al parecer, la propiedad privada es de todos. Pues tienen ustedes los conceptos cambiados, señorías. Miren, la ocupación es un delito, no es un derecho, y las leyes están para cumplirlas. En los últimos 4 años, la ocupación en nuestro país, según los datos del Ministerio del Interior, ha aumentado un 40%. Es una subida considerable, pero sinceramente este incremento no es una casualidad. Porque el problema de la ocupación en España tiene nombre y tiene apellidos, y se llama Unidas Podemos. Y tiene su nombre y apellidos porque ustedes, señorías, se han dedicado a alentarla y a promoverla. Pero la ocupación ilegal también tiene un padrino, y ese es sin duda el Partido Socialista. Ya no es que estén ustedes siendo tolerantes con las demandas de sus socios, es que las están haciendo propias, señorías. Y para muestra, el decreto que aprobaron este mes y que legitima la ocupación ilegal en casos de vulnerabilidad. Señorías, en vez de dar herramientas a las personas vulnerables y luchar contra los delitos, legitiman ustedes a los delincuentes, como si robar una cartera estuviera bien si la persona que comete el robo no tuviera recursos. Esto es una vergüenza, señorías, y les pasa como con todo. No hay más que ver las revueltas que se están dando estos días en nuestro país, alentadas por Podemos, por los socios del señor Sánchez, mientras el presidente se limita a mirar hacia otro lado. Señorías del Partido Socialista, sus socios antisistema se saltan las leyes a la torera, incitan el desorden público, aplauden la violencia contra nuestra policía y contra la propiedad pública y privada.
El señor Sánchez decía que no podría dormir con Podemos en el gobierno y al parecer y al final los que no podemos dormir y los que no podemos conciliar el sueño somos todos los ciudadanos. Bueno, pues María, de 2019 esa intervención, si no me equivoco. ¿O? 2020. 2020. 2020, sí, creo que 2020-2021. No sirvió de nada, claro. No. Igual. De hecho, ya han ido antes, o sea, el tema de la ocupación ya ha ido antes al Congreso y la han tumbado. O sea, que esto no es tampoco nuevo. Y bueno, es lo que decía ya hace un par de años y se sigue repitiendo. O sea, la ocupación ilegal es un delito, se está promoviendo y se está incitando por parte de los poderes públicos y por parte del Gobierno, que yo creo que es pues lo más tremendo que puedes ver, ¿no? Que el propio Gobierno te incite a delinquir y que te abra las puertas y te diga, no, pero ustedes ocupen, no compren vivienda, ocupen, ¿no? Y bueno, y el ejemplo que puse en el Senado, pues está ahí, ¿no? O sea, es como si yo le digo, bueno, pues robe usted una cartera y como el que está robando no tiene recursos, pues no importa, el delito se puede cometer, ¿no? Si usted no tiene vivienda, ocupe otra. No. O sea, yo creo que cuando hablamos de ocupación tenemos que ser conscientes de que cuando alguien entra en tu vivienda, es que en primer lugar ya no es solo que sea un hecho delictivo, sino que está ocupando una propiedad privada donde tú tienes todas tus pertenencias. Es, claro, donde tienes tus recuerdos, tus fotos, donde tienes tus documentos privados. Claro, es un asalto a tu intimidad, sí. O sea, que estás registrando en la ropita interior de tus niños, estás durmiendo en tu cama, estás duchándose en tu ducha. Entonces, esto no puede consentirse. Yo creo que España es de los pocos países que consiente que esto ocurra, porque en el resto de países, en Portugal, por ejemplo, tú ocupas una vivienda y te dan como mucho 12 horas para desalojarla. O sea, te llega la guardiña y te dice, usted está saliendo de aquí ya, y te dan un plazo muy corto de tiempo. Y en otros países tienen incluso sanciones económicas bastante fuertes. Entonces, el incremento de la ocupación, teniendo en cuenta que ha entrado Podemos en el Gobierno y que en Barcelona, por ejemplo, está Ada Colau, que era precisamente quien apadrinaba todo el movimiento, está claro que no es casual. O sea, que la ocupación se haya incrementado no es una casualidad en España, es que está incitada directamente por el Gobierno. Es que es más grave, María. Yo pienso que no es, la ley no ampara el derecho a la vivienda, sino lo que está amparando es el derecho a la ocupación. Claro. O sea, veámoslo desde ese punto de vista. El derecho a la vivienda está recogida en la Constitución. Yo alguna vez he dicho que, bueno, que precisamente eso puede ser uno de los grandes fracasos de la Constitución, el no amparar sus derechos. Pero es que la ley actual lo que hace es amparar a los ocupas. Por tanto, lo que se ha hecho es un mal uso de la ley y el legislador, en este caso, no predijo ese mal uso de la ley. Estamos hablando de mafias que se dedican a ocupar y alquilar, ¿no? Estamos hablando de ocupaciones que se trasladan de unos a otros para evitar desalojo. Es decir, yo ocupo ahora, cuando viene la orden de desalojo, se la paso a María, María se la pasa a Paco, Paco se la pasa a Carmelo y así sucesivamente. Y no se hace nunca el lanzamiento. Entonces, de lo que estamos hablando es de un auténtico fraude de ley. Amparado por la ley. Cuidado, amparado por la ley. Y luego, Carmelo, sí, una cosa, un apunte rápido, ya no es solo que entren en tu vivienda y no los desalojen, sino que además te obligan a ti a correr con los gastos de los suministros. O sea, yo no solo no puedo utilizar mi vivienda, que muchas veces es una primera vivienda, incluso porque se ha dado, y no es verdad que el desalojo sea tan rápido, sino que además estoy obligada a pagarle la luz y el agua. Y esta semana creo que saltó una noticia de una señora de 80 y tantos, 90 años que tuvo que dejar su casa porque no podía vivir allí sola, y se la han ocupado y se han gastado 3.700 y pico litros de agua en llenar la piscina para disfrutarla durante el verano. Pero es que se van a las segundas residencias de la playa y ocupan, pues en mayo, una vivienda de la playa para pasar el verano y la desocupan en noviembre si les apetece y se van a ocupar otra. Entonces es una vergüenza absoluta que esto ocurra en un país como es España. Bueno, pues Carmelo, partiendo de la base que PSOE y Podemos no os va a aprobar esa ley, pero la vais a presentar. ¿En qué consiste esa ley y qué recorrido podría tener? Está presentada ya, registrada. Registrada. Y yo espero, salvo que la vayan a boicotear su tramitación, yo espero que sea una de las primeras que se debatan en el Congreso y sea una de las primeras que se apruebe. Lo dudo porque no tenemos mayoría absoluta como para aprobarla, porque entre el PSOE, Podemos y todo el resto de los partidos de izquierda, como es Bildu, como es Esquerra Republicana y demás, pues votarán en contra de esa propuesta. Lo que nosotros venimos a decir es lo siguiente: el derecho a la propiedad privada, eso es sagrado, es uno de los principios básicos que tiene el Estado de Derecho en el que nosotros nos encontramos. Si estuviéramos en Cuba, a lo mejor pasaría otra cosa y sería otro principio en base
a la Constitución del propio país. Pero en España y en todos los países occidentales, en toda Europa, con la que nosotros nos tenemos que ver principalmente, el derecho a la propiedad es algo fundamental. Si atacamos ese derecho, que es el derecho a la propiedad privada, estamos atacando los fundamentos, las bases, los cimientos del propio Estado de Derecho. ¿Y cuál es lo que más choca con respecto a esto? Lo que más choca es que haya un partido que está en el gobierno que sea el partido de la ocupación, como es Podemos. Podemos se ha alentado a la ocupación, y haya otro partido que por estar en el gobierno está también apoyando esa ocupación y no se atreve a plantear nada, a hacer nada por evitar la ocupación o por evitar que la propiedad privada, el señor que tiene derecho a su casa, a su vivienda, a su propiedad, pueda ser amparado por parte de los tribunales. Eso es lo que hay. Ante eso, el Partido Popular ha propuesto en el Congreso, que ya está registrada, como digo, ha propuesto una serie de medidas, una serie de actuaciones. ¿Como cuál? Como que una vez que alguien ocupa algo, en un plazo menor a las 24 horas, si no se determina que tiene un documento, que puede ser la propiedad, la escritura, o que puede ser un documento que acredite que ha alquilado eso debidamente, porque lo que vemos ahora es que entre este señor y yo, que nada tenemos que ver con aquella vivienda, nos hacemos un contrato y Santas Pascuas, y ahora va a los tribunales y ahí se lleva años y años. Bueno, si no hay un documento que acredite que se ha alquilado debidamente o que es propietario debidamente, en 24 horas, menos de 24 horas, tiene que estar fuera de ahí. Y que lo echa la justicia, lo echa la autoridad de la policía, la Guardia Civil o quien sea. Y además, con sanciones. Y además, sabiendo y determinando que eso es un delito. Sabiendo y determinando que es un delito. Ya de esa manera... Que así está recogido en el Código Penal, vamos a dejarlo claro, que no se aplica, pero está recogido. Nosotros, precisamente, Carmelo, nosotros como alcalde estamos viviendo otras ocupaciones, tanto en monte público como en parcelas privadas. Sí. A mí me con los inmigrantes. A los inmigrantes. A mí me ampara el derecho a levantar los asentamientos, y a este señor también. Sin embargo, intenta aplicarlo. No, hay propietarios que los inmigrantes están en terreno de una serie de propietarios, el propietario ha ido a los tribunales, cuando el tribunal, por eso decía que en 24 horas, la nueva ley que nosotros proponemos es para echarlo en las 24 horas, independientemente de la actuación ante los tribunales. El tribunal va a notificar a este señor que está allí y pasado mañana este señor ya no está. Cuando va a levantarlo, no, mire usted que este no es, que este es otro. Empieza de nuevo, y así empieza de nuevo y se lleva un mes, otro mes, un año, otro año y así sucesivamente. En el caso de Lucena, además, nos ampara los bienes de derecho público. Estamos hablando de monte público, de especial protección. La ley nos ampara totalmente y, bueno, vamos a la aplicación. Que nadie la quiere aplicar. En definitiva, lo que nosotros vamos a proponer es que este es un problema grave, es un problema nuclear del Estado de Derecho y es un problema que hay que coger a este toro por los cuernos. Y hemos visto que ni Podemos, que es quien lo alenta, ni el PSOE, que también está junto con Podemos, quieren hacer nada al respecto, y nosotros lo vamos a hacer. Decía antes María Ponce, decía que la van a rechazar, seguramente. Esta propuesta que nosotros vamos a hacer, seguramente la van a rechazar. Pero que sepan los ciudadanos que esto que rechazan hoy, cuando haya elecciones, dentro de un año y medio aproximadamente, cuando haya elecciones a nivel general, esto se va a llevar a cabo. Y esto va a ser una de las principales medidas y de las primeras medidas que se van a llevar a cabo.
Estoy totalmente de Magnífico, acuerdo. sí, sí. Es que eso es fundamental. Me parece una de las primeras medidas que hay que tomar y una de las primeras leyes que habría que aprobar. Además que es un problema social de convivencia también en los barrios, porque es que muchas veces son narcopisos que tampoco ocupan realmente, sino que los utilizan como centros de, pues eso, narcopisos, y al final es un problema social grave. Entonces yo digo, vamos a ver, si hay problemas de vivienda para personas vulnerables, estamos de acuerdo que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, pero ¿para qué está el Estado? Si no es para dar, o sea, lo que no puede hacer el Estado es cada vez que hay un problema trasladárselo a la ciudadanía. No hay vivienda, pues ustedes pegan la pata en la puerta y entonces que los ciudadanos nos solucionen el problema. Oigan, que han elevado mucho los precios, bueno, pues que sean los empresarios los que tengan que subir ahora el salario mínimo interprofesional o sea, no pueden estar constantemente evadiendo los problemas principales que hay en la ciudadanía. Mira, todos conocimos el palacete o el macro chalet que se hizo uno de los que ampara el tema de la ocupación en Galapagar. Sí. Que tiene 13 el pisos, chalet por cierto. de Pablo Iglesias. Tiene 13 propiedades. Sí, bueno. Increíble lo que le ha dado la política a Vale, este sí. chaval. Sí, bueno, pues todos conocimos ese pedazo de chalet, que todos, por supuesto, todos queremos para nosotros, ¿no? Con un pedazo de piscina, etcétera, etcétera. Vale. El que estaba alentando y amparando la ocupación, con ese chalet, ¿sabe lo que hizo? Pues ponerse delante a una serie de guardias civiles, cuando era vicepresidente del gobierno, una serie de guardias civiles, para que nadie se acercase al chalet. Imagínate tú, si a alguien se le ocurre ir a ocupar ese chalet. Sí, sí, que tú no podías pasar por allí con el coche por la calle, no te estoy diciendo ya entrar en la vivienda. ¿Sabes? O sea, Pues que era- imagínate, es decir, Que- si ellos en su propiedad se pone a la Guardia Civil, ¿por qué en la propiedad tuya, de este señor, la mía y del otro, entra y quédate ahí? Con lo que a continuación voy a decir. ¿Cuántas veces hemos visto en los medios de comunicación, en la televisión y en el Facebook, a gente que han sido, sus viviendas han sido ocupadas y al cabo de un tiempo, un año y pico, cuando han recuperado la vivienda estaba totalmente destrozada? En mi pueblo los ha habido, ¿eh? Bueno, antes- Totalmente destrozada. Hay gente viviendo en la calle porque su casa está ocupada, porque yo vi una Vamos señora a- viviendo en la calle literalmente. Sí, se han dado varios casos, pero además yo voy a decir una cosa. Os voy a contar otra historia. Cuando la vivienda es pública, en la mayoría de las ocasiones no se llega ni a otorgar. Es decir, ocurre muchas veces que cuando está el trámite de otorgación de una vivienda pública, de una vivienda VPO o de una vivienda social, no se llega a otorgar porque alguien se cuela antes. Es decir, Claro. el Estado está tirando piedras contra el mismo Estado. ¿Qué ocurre? Que una vez ocupada ya no hay quien los desaloje. Bien, vamos a colocar, Paco quiere comentar al respecto, que Javi nos tiene preparado un vídeo, estamos hablando de ahí que hay políticos que alientan a las personas a ocupar viviendas. Esto es así, lo vamos a demostrar ahora con un vídeo de una concejal del Partido Socialista recomendando a una familia que se meta en una casa y cómo hay que hacerlo para poder tener luz y para poder tener agua. Parece esperpéntico, pero esto ha ocurrido también y tenemos la grabación. No sé si tú la has visto. Lo conozco. Me parece ya fortísimo que un político te diga cómo hay que ocupar una casa. De ese político en concreto, una señora, en este caso, o del partido al que pertenece esa señora política, yo me espero todo. Es decir, si este partido es socio de Bildu, terroristas, si es socio de los golpistas de Cataluña, si se une con lo peor del socialcomunismo podemita, si se está implantando una dictadura a la nicaragüense, si de la corrupción hacen un bolsillo lleno de dinero. ¿Qué hace este partido? Crear, fabricar miseria, paro, ruina. Entonces, este es un partido que utiliza a los pobres no para superar el nivel y la situación de pobreza, no, sino para mantenerlo y ampliarlo. ¿Por qué? Porque en nombre de los pobres yo mato a los pobres. En nombre de Dios yo peco, yo mato, yo deshonro. Pues ese es el Partido Socialista y sus socios. Nada nuevo bajo el sol. Es la sentencia de un juicio que ya está más que previsto, visto y condenado. No hay solución con el PSOE. Y
en esto de los ocupas, y por eso he dicho anteriormente que estoy totalmente de acuerdo con la presentación y el registro de la ley del Partido Popular sobre los ocupas, es que tenemos que mentalizarnos de una cosa. Bien dice María, y Carmelo lo acepta y es en sentido común, no triunfará, pero triunfará. No triunfará, pero triunfará. Pero triunfará. Una frase porque las elecciones municipales y autonómicas que restan por celebrarse en estas últimas van a cundir tan fuerte este tema que va a ser determinante. En cuanto a las generales, como ignoro cuándo se van a producir, están a medio plazo. Pero ya he dicho en más de una ocasión, y lo repito hoy, que o echamos los demócratas al Partido Socialista y a sus socios terroristas o filoterroristas y golpistas, o ellos nos echan a nosotros. Y si esto no lo asumimos, si no lo aceptamos, si no lo repensamos, el problema va a ser muy grande. Y voy a recordar una frase que dijo Enrique Arroyo cuando hace 3 años, en los albores de la legislatura del señor Sánchez, yo me maliciaba en virtud de unos principios morales que este señor tenía los días contados, porque no se podía gobernar con Podemos, ni con Bildu, ni con ERC, ni con toda esta patulea de golpistas, no se podía. Enrique, más prosaico, Enrique Arroyo, más prosaico, más frío, más calculador, pero con toda la certeza del mundo dijo: Paco, te equivocas, este no dimitirá hasta que no se le eche y agotará la legislatura, y eso sí convoca elecciones, que se puede convocar o no se puede convocar, pero sabiendo cómo piensa, sabiendo cómo maquina, mañana te saca un estado de alarma, pasado una guerra de Ucrania y en tercer lugar un encarecimiento de los carburantes y de la inflación que hacen inviable la convocatoria de elecciones, que está previsto, que está previsto. La no convocatoria cuando existen unas situaciones de tipo catastrófico, que está previsto legalmente. Bueno, solo nos faltaba eso. Pues yo lo he repetido varias veces. Yo lo he repetido varias veces y me mantengo en ello, teniendo en cuenta quién preside el gobierno. Que estamos hablando de este personaje. Bueno, vamos a colocar a Javi, que nos va a ocupar ese vídeo de esta concejal socialista, cómo le explica a los ocupas el cómo hay que hacer las cosas para tener luz y agua en una casa ocupada. Ya de eso ya soy la más experta en temas de ocupar viviendas de manera ilegal. ¿Vale? Porque viene la gente y me lo cuenta, porque además yo le digo a la gente que antes de quedarse en la calle, no comparto que haya 200.000 viviendas vacías de entidades bancarias con el dinero que tienen y que haya familias en la calle. Yo, lo que pasa es que no me atrevo, no debo de deciros esto y no quiero que, yo os digo ahora mismo una vivienda en la que entráis y yo intento, no os digo que os vaya a conseguir nada, lo he conseguido con el resto de familias. Yo os digo ahora mismo una vivienda que está vacía, que es de Unicaja y que además el de Unicaja se lo ha dicho a la familia, el de Unicaja que está en la casa del Carmen le ha dicho: métete. Cuando tú te metes, la policía no te puede echar. Es la gente la que va a la policía y le dice: mira, estoy ocupando esta vivienda. La policía hace un informe y cuando la entidad bancaria se entera, os llaman, negocian con vosotros, que si os vais, que si os dan un dinero, que si no sé. Os citan del juzgado, se va a un juicio, se le dice al juez que es cierto que se vive allí, que hay 3 menores, y la entidad bancaria entonces procede, si quiere, a hacer el lanzamiento de la vivienda. Ahora tenéis que ser conscientes de que si vivís en una casa de manera ilegal, hasta que no se os haga el alquiler social, si conseguimos hacerlo, yo no me voy, no depende de mí, hasta que no tengáis el alquiler social, no te va a corresponder la ayuda del ayuntamiento porque no estás pagando alquiler y no se te quita el alquiler. ¿Vale? Entonces, el único problema es que tenéis que tener luz y agua. La luz se hace llamando por teléfono a Endesa. Yo me he hecho una experta en esto, vamos, yo he visto una película. Yo no os he contado nada de esto. La luz se llama por teléfono a Endesa, ¿vale? Y decís que os cambiáis de domicilio, que cambiáis el contrato de la luz y se os hace por teléfono. Y cuando tengáis el contrato de la luz,
venís aquí al padrón y con el contrato de la luz os empadronáis. Te digo porque eso es importantísimo para cuando se va al juzgado. Es decir, yo vivo allí, además estoy empadronada allí. Y el agua era lo que no se puede dar de alta el agua, no sé que tenga el contador dentro, que no sé si lo tendrás que echar un vistazo tú porque es un bajo, entonces a lo mejor, ahora os digo dónde está. La chica esta que se metió en la casería dice, he tenido suerte porque no dio ni que tirar la puerta. Porque me dio una radiografía o una tarjeta, dice, y no estaba ni la llave echada, esa es la de la casería. Eso no sé cómo es, eso lo más fácil es. Y claro, el problema es que hay que tener cuidado cuando entréis en la vivienda, porque si hay algún vecino y llama a la policía y llegan, no es lo mismo que estéis dentro de la vivienda que estéis tirando una puerta. Ya. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Te has olvidado una cosa. Yo me he olvidado una cosa, ¿de qué? Soy periodista. ¿Y qué? Que me va a sacar los medios. Ojalá quede yo como la que ayudaba a la gente a no estar. Sorprendidos y sorprendidas. Vamos a dar una noticia, bájame el volumen ese, Javi. Una noticia, Francisco Javier Serrano, como es amigo mío le voy a dar vidilla aquí. Francisco Javier Serrano Calero, nombrado director general de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad No Deseada. Enhorabuena, Javi, buen tío, yo creo que se lo... Enhorabuena, buena persona, sí. Se lo merece. ¿Tú lo conoces? Sí, sí. ¿Le conoces? ¿Y tú también, Carmen? Sí, sí, ha sido alcalde de su pueblo. Hubo una moción de censura. De Manzanilla. De Manzanilla, hubo una moción de censura y lo quitaron de en medio. Sí. Y yo creo que, bueno, es un tío que trabaja, un chaval joven que trabaja y con mucho ímpetu, con muchas ganas, y yo creo que lo va a hacer bien. Bueno, pues enhorabuena, Javi, que es más currante nato, de estos autónomos que montó su empresita desde pequeño, tiene varios empleados y sabe lo que es levantar una persiana a las 6 de la mañana. Este chaval se lo ha currado, bueno, y sigue currando con su empresa, enhorabuena. Que te tengo que preguntar una cosa, María, que tú tienes mucho contacto con la Policía Nacional y con la Guardia Civil, me hablan que los calabozos de Lugado es vomitivo, es casi igual que el Zulo de Ortega Lara, casi. Te refieres a la zona donde está la Guardia Civil, sí, ¿no? Tan mal está aquello, como dice este Guardia Civil bueno, amigo. está muy mal, pero no es solo eso, o sea, están mal los cuarteles de la Guardia Civil, están mal los coches de la Guardia Civil, está mal todo, o sea, realmente no tienen dotaciones, los edificios están que se caen a pedazos y los alcaldes saben bien de lo que hablo porque son muchas veces los propios alcaldes los que tienen que ayudar a la Guardia Civil a que no se les caiga encima el cuartel. Vamos, yo he visitado cuarteles que digo, esto es inhumano, o sea, con humedades que afectan a la salud, con paredes, con trozos de pared menos, con puertas a lo mejor con el premarco y sin la puerta, sin ordenadores suficientes para realizar su trabajo. A lo mejor hay un ordenador, hay 3 guardias, pues ¿cómo lo hacemos? Pues uno tiene que hacer trabajo administrativo y los otros, bueno, pues tienen que ir a patrullar lo que sea, pero no pueden hacerlo a la vez, ¿no? Entonces, están muy mal. La Guardia Civil, yo llevo denunciando mucho tiempo, porque además hablo mucho con ellos, como tú dices, que es que no tiene recursos, pero no solo no tiene recursos físicos, sino que no tiene tampoco suficiente número de efectivos. Y eso es un problema. Y en la provincia de Huelva, sobre todo, hay una carencia de efectivos de Guardia Civil impresionante. Y entonces, bueno, cuando viene muchas veces María Gámez, ¿no?, que es la directora general de la Guardia Civil, que hace poco vino aquí a presumir de que había ampliado, por ejemplo, vino a decir que había ampliado las plantillas de Biogen, claro, es que te echa las manos a la cabeza porque dices, está engañando a toda la ciudadanía. No está ampliando el número de agentes en Biogen, está quitándolo de otros sitios para ponerlos allí. Entonces, lo que está haciendo es mermar otras unidades diferentes. Y realmente, pues, es traumática ahora mismo la situación. Y a las carencias que agrega María, hay que añadir, desde mi punto de vista, una que es clave, que es que no cuenta la Guardia Civil ni la Policía Nacional, cuentan con el apoyo de un ministro. Exacto. Sí. Que les fortalezca, al menos moralmente, y que reconozca el ímprobo trabajo, el extraordinario trabajo que desarrolla en pos de nosotros. Y cuando una fuerza policial tan importante para nosotros, para los españoles, como es la Guardia Civil y la Policía Nacional, se ve desasistida, contumazmente desasistida, no coyunturalmente, contumazmente porque le da la gana al señor Marlaska, bueno, pues llueve sobre mojado y ya no es que llueve, ya es que caen chuzos de punta. Mira, un ejemplo muy claro de eso, que además yo creo que toda la Guardia Civil pues, y la Policía Nacional se echaban en la cabeza, cuando hubo un suicidio de un etarra en una cárcel hace un par de años, creo que fue,
Salió Marlaska, salió Sánchez a dar el pésame, bueno, eso por fue el tremendo suicidio. aquello. ¿Cuántos suicidios policiales hay y de Guardia Civil? Y no le ponen freno y no hablan de eso y lo quieren acallar y no dan las cifras y además le quitan importancia. Es tremendo, ¿no? Entonces, es una vergüenza, o sea, una falta de apoyo absoluta por parte y bueno, y ahora con la nueva ley que quieren modificar de la Ley de Seguridad Ciudadana van a tener muchos problemas porque es que les están quitando autoridad. Bueno, vamos con otro asunto. Hablamos un poquito de lo local, ¿os parece? Tú que controlas la Diputación y los votos que se necesita y los diputados que se necesita para tener la presidencia de Diputación. Manuel, ¿tú crees que el PP ganará la Diputación en mayo de 2023? Te salen tus números, no los números, sino tus números. Yo los números me salen. Te salen los números. Con apoyo, tendrá que tener apoyo externo probablemente, pero los números me salen, a mí me salen. Yo creo que el Partido Socialista está viviendo una crisis importante en la provincia de Huelva y que eso se va a traducir en locales. Bien. Yo creo que estamos próximos al cambio. Y ya sabéis que yo lo vivo desde la independencia. O sea, entendedme. ¿No vais a meter un diputado vosotros? No, vamos a intentarlo. ¿Sí? Vamos a intentarlo. Uno o dos. O dos. No, ya lo íbamos intentando podamos, años, ¿no? Claro, los que podamos. Bueno, Huelva, la capital, es importante. Es importante. Claro, importante la capital. El declive de Gabriel Cruz es total. Además, no tiene gana ninguna de ser alcalde, no tiene ilusión ninguna de ser alcalde. Ya le han propuesto sustituto, lo ha rechazado, ¿no? O no ha querido. Ahí está sonando María Villademigo, que es la concejal de Economía, que está sonando. Claro, tú ves a un partido, tú ves que vas a poner a un jugador para disputar un partido de fútbol y ves a ese jugador desmotivado, sin ganas, entonces vamos a poner a otro, ¿no? Y tal. Y después le ha hecho mucha pupa el incendio en la estación de Renfe. Eso es la ciudad, lo que ha marcado. Que hay dos incendios, hubo otro en Zafra, yo recuerdo que hubo otro en Zafra, cuidado, que son dos incendios. Eso le ha marcado tema de recreativo, que por cierto, el recreativo, qué desastre. Tiene el recreativo, Paco, ya más empleado que casi el Real Madrid. Lo último, es de película de Berlanga. Un jugador que tiene contrato, el entrenador no lo quiere. Dice, bueno, pues nada, hay que firmar a otro jugador que sea mejor que este. Sí, pero es que este tiene ficha. Para firmar uno nuevo, este tiene que renunciar a su ficha. Y el juez dice, no, yo no renuncio a mi ficha. Es que si no renuncio a la ficha no puede venir el jugador que yo quiero. ¿Qué hace? Bueno, venga, pues fuera la ficha y te metemos en el club. Le han metido a trabajar en la Secretaría Técnica. Asuntos resueltos, otro sueldo más. Esto es... El patio de Monipodio. Esto es aquí, todo el mundo, venga, para adentro. Yo digo, el recreativo en cuarta división tiene más empleado que el Real Madrid. Como paga papá ayuntamiento, pues venga, pues otro más para adentro. Y esto también le va haciendo daño, ¿no?, al alcalde. Todo esto va sumando, aparte que no puede presentar ningún proyecto importante que haya podido hacer en los últimos 8 años, no tiene nada que vender, decir, bueno, yo he hecho en Huelva en los últimos 8 años esto, no tiene nada que vender. Por lo tanto, yo creo que, bueno, seguro que no va a ser alcalde Gabriel Cruz, que yo lo firmo ahora 100% con certeza de que no me voy a equivocar. Es que en la política local, concretamente de la capital, me imagino que en los demás pueblos ocurrirá algo parecido, porque los criterios suelen ser fijos. Pero me ciño a Huelva capital. Hay dos vectores también proyectables a la política autonómica o a la política nacional. Uno es la corrupción, otro es el empleo. La corrupción es una enfermedad que se transmite y se propaga y que encuentra en la clase política un vehículo enorme de transmisión. Eso yo creo que es algo que es un poco discutible. Y otro es el empleo, que es la única fuente continua, concreta y legal de ingresos que tenemos los ciudadanos. ¿Qué corrupción anida en el Partido Socialista de Huelva, con Cruz al frente? Oiga, ¿le parece poco este ejemplo que acaba de poner Paco Morán de que se queme la estación de ferrocarril, una joya neomudéjar que está en la Avenida de Italia? ¿Le parece poco? Pero bueno, dirán ellos, es que es un accidente. No es un accidente. Es la crónica de una muerte anunciada. Eso estaba ocupado con K. Un día, otro día. Eso era pasto de llamas antes que después, ha sido antes. Y se ha cargado una joya que dudo, o por lo menos tengo mis dudas, de que se pueda recuperar en su integridad. Dicen que sí, ojalá que así fuere. Eso en cuanto a corrupción, que es un ejemplo. Una segunda es el empleo. Oiga, que el paro sigue siendo galopante, que los ERTE es una excusa, es una coartada para esconder casi 1 millón de parados que hay en España. No nos equivoquemos con esto. Pues bien, si Gabriel Cruz
es protagonista por ser el alcalde de actos corruptos como el que acabo de denunciar, el del recreativo, esto de cambiar una ficha, una corrupción pura y dura. Pero ¿qué clase de empresa es esta? ¿Qué clase de administradores tenemos en el municipio? Y en cuanto al paro, oiga, ¿cómo está la agricultura en Huelva? La desconozco. ¿Y la industria? Residual. ¿Y el comercio? Clausurado. Vamos a dar un paseo por las calles del centro. El centro es lamentable. Un local cerrado, otro local cerrado, un continuo de locales cerrados. ¿Dónde está la labor del alcalde? ¿Qué política desarrolla ese alcalde para que en Huelva se vuelvan a crear comercios y que la propia calle Concepción, que es el alma de la ciudad... Ojo a la farmacia de la calle Concepción, que no va a tardar nada en salir ardiendo, ¿eh? Advierto. O sea, advierto, ¿eh? Con aquello. Es así, sí. Es así. Bueno, ¿por qué no se entera este señor? Pues porque le cae grande el cargo, porque no sabe, porque no quiere y porque no puede. ¿Y por qué no sabe, no quiere y no puede? ¿Qué hace ahí? Fuera. Y ahora me dicen, no se va a presentar porque va a hacer fruto a su compromiso notarial. No se va a presentar porque es un inepto y sabe que la incompetencia corre a su lado. Pero Paco, que se va a presentar. Que si no, que no hay otro candidato. Si el problema es que Huelva no tiene otro candidato. Estoy contigo, ya, pero... Sí. Lo hablamos los tres en un debate, precisamente. Exacto, estoy contigo. Pero, ojo, cuando ya ha sonado el nombre de Villa de Amigo, bueno, ya se me caen los palos del sombrajo. Pero Villa de Amigo no es la mano derecha de Gabriel Cruz. ¿En qué ha instado Villa de Amigo a Gabriel Cruz para que cambie su política? ¿Qué ha hecho con el EDUSI de aquí, de la Orden, del urbanismo sostenible? No ha hecho absolutamente nada. Lleva 3 años tocándose las narices. ¿Qué ha hecho Villa de Amigo para torcer el rumbo de Cruz? Nada. Corroborar lo que él ha hecho. ¿Cuánto dinero gana Cruz? Mucho más que yo, sin duda. ¿Cuánto gana Villa de Amigo? Es posible que gane más que Cruz, porque tiene la presidencia de más de una empresa municipal. De la televisión, de más de una empresa municipal. Al menos 2. Sí. Pero ¿a dónde va Villa de Amigo a arreglar que no haya tenido ocasión de arreglarlo ahora? El PSOE está desesperado. Y esa desesperación se traduce, por lo menos yo la traduzco y la proyecto a las últimas tertulias que tuvimos preelectorales. ¿Cuándo ha venido el PSOE? ¿Cuándo se ha atrevido el PSOE a venir a este programa a pesar de haber sido invitado durante años? Sí, ¿Cuándo ha venido? Ya estarán desesperados para que manden a 3 representantes. 3 representantes que han venido a lo suyo, a mentir, a engañar, a decir embustes y a tratar de suavizar la debacle que han recibido. Entonces, si proyectamos lo local, ese vector de la corrupción y ese segundo vector del empleo, no tienen nada que hacer aquí, a poco que la red clientelar, que nunca podemos olvidar, esa red clientelar poderosa que tienen, pues funcione medianamente y por lo menos les dé algunos votos. Bueno, a ver si Carmelo nos confirma que Pilar Miranda va a ser la candidata. Yo digo que sí o sí. Yo lo dije hace un año y sigo reafirmándome en lo que dije, que va a ser Pilar Miranda la candidata a la alcaldía de Huelva por el Partido Popular. Aquí lo dijimos 4 de esta mesa. Tú también te apuntas. Yo también, María también. ¿Tú también quieres? No, yo no. ¿Tú no? No, yo no. ¿Tú no? No, porque tú apostabas por Jaime Pérez, ¿no? Es que, vamos a ver, si los 4 mosqueteros que tiene el PP en el Ayuntamiento de Huelva, oficialmente liderados por Pilar Marín, pero en la realidad llevados adelante por Jaime Pérez, que desde mi punto de vista ha hecho un trabajo extraordinario. Yo veo a Pilar Miranda como una gran gestora. Yo no la quitaría del puerto bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque desde el puerto está contribuyendo a engrandecer la ciudad. Y en el puerto la oposición que tiene es muy reducida. Aquí se va a encontrar con una oposición fortísima, una oposición con la que ya no está, digamos, acostumbrada a lidiar. Jaime Pérez sí. Ahora, si como reina, alcaldesa reina, nombran a Pilar Miranda, bueno, pues me parece muy bien, pero si se desprende del gran motor de la política municipal del PP en la capital, perder a Jaime Pérez es perder un activo. Pero es que él también podría ir. Yo pienso igual. Pero es que él también podría ir de número 2. Bueno, pues sería lo que he dicho antes con respecto a
a Pepe y Vox, subsidiario. Pero desde mi punto de vista, la fortaleza gestora la tiene Jaime Pérez. La fortaleza en cuanto a posible carisma puede tenerlo Pilar Miranda, pero yo dije una vez referente a Carmelo, digo, yo no quitaría nunca a Carmelo de alcalde de Palos, por mucho que le ofrecieran la capitalidad de la alcaldía de Huelva. ¿Por qué? Pues porque Carmelo ha demostrado que es acción y pensamiento, capacidad, competencia, fuerza y carisma. Sí, Oiga, pero Paco, ya los alcaldes cada vez somos menos gestores. Los alcaldes somos cada vez más representantes, ¿verdad, Carmelo? Y menos gestores. Ya la gestión con la administración electrónica casi la llevan más los concejales y los técnicos que nosotros. Sí, pero entonces, es que claro, eso de Carmelo puede estar de aquí. La dirección está claro que la dirección, la dirección la tiene que dar el alcalde. Lo que se ha llamado siempre la superior dirección. Pero que yo ya, por ejemplo, yo ya no me encargo de un asunto de obra y tal, sino el concejal correspondiente lo lleva. O sea, yo lo que digo es, hay que hacer esta obra, o hay que iniciar esta obra. Entonces, yo creo que Huelva necesita un escaparate y Pilar Miranda es un gran escaparate. Es un escaparate. Bueno, que se pronuncie Carmelo, a ver que diga lo que quiera decir. Yo no ni pregunto. Todos ansiosos esperando. Tú di lo que quieras, Carmelo. Yo siempre digo lo que quiero, ¿eh? A mí nadie me impone nada a decir. Mira, yo lo que pienso es lo siguiente. Pilar Miranda, en su actuación en el puerto como presidenta de la autoridad portuaria, está haciendo, porque todavía está de presidenta del puerto, una gestión impresionante. La prueba está que el puerto ha pegado un subidón grandísimo y se demuestra, lo puede ver toda la gente, lo puede ver toda la gente. Por lo tanto, si la capacidad que ha tenido para hacer una gestión impecable, impresionante en el puerto, la traslada, como hay gran cantidad de personas que lo desean, al Ayuntamiento de Huelva, viendo además lo que hay en el Ayuntamiento de Huelva y la gestión que ha habido durante estos 8 años, que menos más que ha venido el EDUSI para poder hacer 4 cosas, yo creo que es necesario que Pilar, creo yo personalmente, es necesario que Pilar se presente. Que Pilar, de motu propio, diga, oye, esto no puede continuar así. La ciudad de Huelva no puede continuar así. Y que ella dé un paso al frente. Si a mí me preguntáis, oye, ¿va a ser ella o no va a ser ella? Mira, no depende ni de ella, ni de nosotros, por supuesto, ni de mí. ¿Por qué? Porque hay unos órganos dentro del partido, y vosotros lo sabéis mejor que yo, hay unos órganos dentro del partido que son los que designan a un candidato o una candidata. En este caso, en las capitales de provincia lo designa el partido a nivel nacional. Y yo espero que el partido a nivel nacional se dé cuenta de la labor que está haciendo Pilar en el puerto y la designen. Es mi deseo, yo sinceramente lo veo. Ahora, que no depende de mí, ese es mi deseo y mi opinión, no depende de mí, depende del partido a nivel nacional. Dicho esto, en el partido en Huelva tenéis que dar un empujoncito. Dicho esto, yo creo, por lo que vemos, por lo que comentamos, por lo que decimos los compañeros de partido, yo creo que la mejor opción que tiene hoy el Partido Popular en Huelva capital es Pilar Miranda. Es la mejor opción. Y lo digo sin ningún tipo de tapujo. Y lo digo a nivel personal. ¿Por qué? Porque yo no represento ni el partido a nivel nacional, ni el partido a nivel regional, ni el partido a nivel provincial, en nada. Pero yo creo que es la mejor opción y los que están en Sevilla o los que están en Madrid no son tontos. Y bueno, pues tomarán la decisión oportuna al respecto, pero eso no toca ahora, tocará dentro, yo qué sé, de unos meses y de 2 meses. Ahora sí que lo tengo más claro, lo que dije hace un año. Ya Carmelo lo acaba de confirmar. Oye, no he confirmado. Yo he confirmado mi deseo. Aquí deseo. Y he hecho mi análisis. Acaba de confirmar lo que yo hace un año. Carmelo, hicimos una porra, aquí hicimos una porra. Hace un año, ¿verdad? Hicimos una porra hace un año. Por Palos no hace falta hacer porra, ¿no? ¿Quién va a ser el candidato? No, yo creo que hay que preguntar. El alcalde, directamente. ¿Quién va a ser alcalde? Bueno, que María, ¿tú crees que qué visión tienes tú de Pilar Miranda?
Hombre, me parece que ha hecho una gestión muy buena en el puerto de Huelva. La verdad es que aparte de hacer ella una buena gestión en el puerto, yo creo que ella también se ha creado una muy buena imagen personal, porque yo no recuerdo un director del puerto que tuviera tanto carisma, como se ha dicho, y que fuera tan conocido como ahora mismo es Pilar. Entonces, muy abierta a la sociedad, claro. Ahora, también tengo muy buen concepto de Jaime, por supuesto. Yo creo que el equipo que hay en el Ayuntamiento de Huelva del Partido Popular también es bueno. Pues podrían crear también un buen tándem ahí. Y además Jaime es un buen comunicador también. Sí, Jaime es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Muy preparado, muy culturalmente muy preparado. ¿En qué depende de los concejales que saque el PP o el PSOE y el PSOE para la Diputación? ¿Se puede jugar en Huelva la Diputación, la capital me refiero? Se puede jugar en Huelva, sí, pero yo creo que se ha jugado ya antes fuera, ¿eh? Yo creo que se ha jugado en Valverde, con la pérdida del diputado, que pasa a Moguer, que se está jugando en la Sierra, incluso se está jugando en el Andévalo. Pensaba que hace 20 años era impensable un alcalde de Río Tinto del Partido Popular, que yo sé que ya no está, pero era impensable. Está habiendo una subida importante de otros partidos, distintos partidos socialistas, y parece que los feudos tradicionales del Partido Socialista los está perdiendo. Sí, la cuenca minera. La cuenca minera. Y la Sierra, hay mucha contestación, ¿eh? Sí. Está habiendo mucha contestación en la Sierra, en muchos municipios, por el asunto IASA, ¿no? Porque la gente se está rebelando por los precios del agua, y ten en cuenta que creo que son 13 municipios con corte de agua. Sí. Y IASA tirando balones fuera diciendo que era un asunto de la Junta. Usted será de alguien, será de la Junta, será del Estado, será de IASA, pero será de alguien. El resultado son 13 municipios sin agua, precisamente en la comarca que más agua tiene en la provincia de Huelva. La comarca que incluso lleva agua a Sevilla, a la provincia de Sevilla y demás, ¿no? Entonces eso es impensable. Bueno, a ti como diputado y a ti como senadora, yo ya he hecho esta pregunta aquí. ¿Esos trasvases están aprobados? Porque estamos hablando de trasvases inmemoriales. Sí, de hace ya muchísimo. Esos trasvases están aprobados porque con la guerra que tenemos nosotros aquí en el trasvase, que para los 5 hectómetros que estamos usando 2,2 y poco más o menos, que estamos no criminalizados, que nos van a crucificar un año de esto. Un año está parecemos los agricultores de Lucena y el alcalde crucificado. Bueno, esos trasvases tienen su... Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta, porque ahí se sigue trasvasando agua, se siguen llenando los embalses. Por Dios, yo no quiero dejar Sevilla sin agua, ¿eh? Nadie lo queremos. Nadie lo queremos. Pero eso trabaja, se sigue trabajando agua, pasa de una cuenca a otra, y yo no tengo comunicación, ni yo he visto jamás publicado una comunicación de trasvase, de transferencia de agua. Yo no lo he visto en mi vida. Y nosotros tenemos aquí lo más grande, ¿no? Bueno, hablamos de Diputación, hablamos de Gobierno. Lo curioso es que ese trasvase sí esté hecho y los que Huelva necesita para Huelva no se hagan, porque es que aquí Huelva siempre es la última para todo. Yo recuerdo que el último pleno, creo que fue de la Diputación de Huelva, el Partido Socialista llevó una moción precisamente sobre el tema del agua en la sierra, y yo quise mejorar la moción y decir, bueno, si vamos a pedir infraestructuras hidráulicas declaradas de interés general en la provincia, vamos a pedirlas todas, no solo esta en concreto, que hay necesidad de... Y dijeron que no, porque claro, a Sánchez no le pedimos nada. Pero María, vaya además, a ser que a mí esto es tan día... absurdo. Mira, Carmelo que ha estado en estos temas, tú que has estado en estos temas. Las competencias están clarísimas. Las competencias estatales son hasta el trasvase, la red secundaria puede ser de la Junta o es de la Junta, y la red primaria de abastecimiento es de la empresa de agua o de los municipios. Y punto. Y se acabó la historia. Entonces, negar esa evidencia es mentir a los ciudadanos, que es lo que está haciendo el Partido Socialista en la Sierra de Huelva, ¿no? Claro, pero si aquí hay una cosa muy sencilla. Hay una ley, las leyes todas tienen que cumplirse. Y hay una ley que dice que además que se aprobó en el Congreso de los Diputados en el año 2018, creo recordar, 18. donde te da una lista de todas aquellas obras hidráulicas que son de interés general, y al ser de interés general es el Estado el competente, es el Estado quien tiene que hacerla, es el Estado quien tiene que financiarla, empezando por el túnel de San Silvestre, el túnel de San Silvestre y todas las demás, y el trasvase hasta los 19 hectómetros cúbicos. Bien, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez y lleva ya 4 años y pico? Nada. No ha hecho nada. Lo único que ha hecho es marear la perdiz, engañar a las comunidades de regantes por el tema del túnel de San Silvestre y todo lo demás. Pero no ha hecho nada. Bueno, da la orden para que votaran en contra de todo lo que solicitábamos para que se metieran en los presupuestos generales del Estado. Cada vez que alguien del Partido Popular, en este caso yo representaba a Ciudadanos, o de Vox, o de cualquier partido, presentaba una enmienda a presupuestos para que viniera dinero para las obras del trasvase de Huelva, Sánchez decía, no,
y votaban que no, y el primero que votó que no fue Espadas en el Senado. El primer pleno que tuvo fue el de presupuesto y votó en contra. Todavía estamos esperando que aparezca esa partida presupuestaria también para la presa de Alcolea. No, la presa de Alcolea. Está incluido en las obras secundarias. Bueno, claro, pero si a mí me decían las preguntas escritas que yo le decía y demás, me decían que estaba la del el túnel de San Silvestre, me decía que estaba dentro de una partida genérica. Y se lo decían también a las comunidades de regantes, ¿no? Y claro, las comunidades, cuando yo le decía a las comunidades de regantes, oye, que te están engañando, que os van a engañar. A ver, ¿por qué no pone lo mismo que hay otras obras que diga túnel de San Silvestre, tanto? Porque tiene que ser dentro de una partida genérica. Es que utilizan esas partidas genéricas para lo que sea. Lo mismo para una obra de aquí que para una obra de Gerona. Que el papel lo soporta todo. Yo te meto 200.000 en una partida genérica y ya... María, cuenta toda la historia esa cuando el PSOE aquí en Huelva decía que había una partida presupuestaria de X y tú lo preguntaste en el Senado, y te dieron un documento y no hay nada. Claro, tanto este presupuesto como el anterior, el Partido Socialista decía en Huelva que estaba incluido el túnel de San Silvestre. Entonces, claro, yo cogía el presupuesto y venga a dar la vuelta al presupuesto y digo, es que no lo encuentro, es que no está. Entonces decían, no, porque está en la partida de tal. Y digo, bueno, ¿por qué no lo desglosan? Presento una enmienda a los presupuestos a coste cero. Simplemente que ustedes dentro de los presupuestos me desglosen el punto tal en el que dice el Partido Socialista que está recogido el túnel de San Silvestre, el desdoble. Me lo tumban, claro, me dicen que no van a aceptar la enmienda. Y digo, ¿cómo que no va a aceptar la enmienda? Pregunta al Ministerio directamente en qué partida y por qué importe está recogido el desdoble del trasvase del túnel San Silvestre en los presupuestos generales del Estado 2021. Respuesta del Ministerio, no está recogido. No está recogido en ningún sitio. En los presupuestos por escrito. ¿Quién fue? El Ministerio directamente, el Gobierno. O sea, yo lo tengo publicado en Facebook, en Twitter. Vamos, está en la respuesta oficial. Entonces, es mentira, pero es que además yo tuve un debate con el Partido Socialista y yo decía, vamos a ver, es que no es verdad. Y me decían, sí, es verdad, pero vamos a ver, lo tenemos por escrito, la respuesta del Ministerio. Y seguís diciendo, incluso teniéndolo por escrito, que es verdad, y mienten a boca llena y además no se sonrojan. Yo soy testigo en otra cadena de negárselo en otra cadena. Estábamos en otro debate, también estábamos los dos, y yo soy testigo que se lo estaban negando. Bueno, yo he preguntado por el túnel de San Silvestre. Y aquí el Partido Socialista también, en el debate que tuvimos, que vino no voy a decir el nombre por no comprometerlo mucho, pero bueno, un candidato al Parlamento de Andalucía. También. Sí, bueno, decía que era mentira lo que estábamos diciendo de que el desdoble, el túnel antiguo, se quedaba para uso de los murciélagos. Que un desdoble se entiende que son doble túnel. Y claro, ¿qué pasa? Que yo acababa de interpelar al ministro de Transición Ecológica, a Hugo Morán. Y él mismo decía, pero ¿quién se le ocurre que si un túnel no funciona, vamos a hacer otro y vamos a dejar funcionando el que no funciona? O sea, lo desmontamos. La anécdota más buena que yo viví en los debates en tantos años y lo del senador, no recuerdo el nombre, decía cuando yo estuve hablando de que Griñán había sido condenado a prisión, él decía que eso era una opinión que yo estaba dando. Eso fue, digo, pero vamos a ver, ¿tú sabes lo que es opinión e información? Esto es una información. Y decía el señor que no, que era una opinión. Sí, que hasta que no entrase en la cárcel no sería considerado un delincuente. Digo, madre mía, vivimos. Ese no fue Gaviño. Fue el senador. El senador. Bueno, pero es que ese señor. Es que decía que la sentencia no era firme, Paco, decía que no era firme la sentencia. Que no era sentencia firme. Ese señor llegó mintiendo y se fue, pienso que con la. Entre las patas, no voy a decir más que entre las patas. Ese señor miente, pero miente con tal desvergüenza, con tal descaro, que cree que los demás que lo escuchamos o somos ingenuos, o somos tontos, o somos del clan. No, ese señor no dijo una verdad en todo el tiempo que estuvo aquí. Y dijo que una resolución del fiscal sobre este tema es cosa juzgada. Pero un abogado nunca puede decir que una resolución de un fiscal es cosa juzgada porque no ha ido a juicio, no hay sentencia. Bueno, y lo defendía, y lo requete defendía, hasta que se enteró y le tuvo que decir que mientes. Es que mientes adrede, con alevosía. Yo llegué a decirle, te voy a echar un cable, lo que tenéis que hacer es pedir perdón. No sé si lo recordáis. Yo le dije, mira, yo te voy a echar un cable, reconocerlo y pedir perdón.
porque Paco está diciendo la verdad. Y negaba que la sentencia fuera firme. Pero ahora lo indultarán. Sí, por cierto, Bueno, Juan Espada, que es usted esta tarde, no firmará el indulto a Griñán. Le pregunta al periodista, ¿y por qué? Dice, porque lo impide el código ético del PSOE. Por lo tanto, Griñán dice que no va a firmar el indulto. Espada no firmará. Susana ha firmado, Felipe González, Zapatero, esta gente sí han firmado. No necesita, el que tiene que firmar lo va a firmar, no que el presidente. Claro, no necesita que lo tiene que firmar es Sánchez. Es que yo sobre esto, perdón Paco, Sí. sobre esto de los indultos, a lo mejor soy excesivamente exagerado. Pero para mí, que el Poder Ejecutivo se apodere de las competencias del Poder Judicial, Sí, lamentable. constituye un golpe de Estado sin militares, sin guardias civiles, sin policía, no violento, pero igualmente un golpe de Estado porque se carga el Estado de Derecho. Es un atentado al Estado de Derecho. Ya fue bastante que indultaran a los golpistas catalanes, pese a no solo pese a la sentencia del Tribunal Supremo, sino pese a que el Tribunal Supremo se mostró en desacuerdo con ese indulto. No solo hizo esa barbaridad antidemocrática y antijurídica, es que si lo hacen ahora con Griñán, vamos a llegar al paroxismo de cómo una democracia como la nuestra se ve putrefacta, se ve prostituida no quiero decir la palabra canallada, pero no puedo decir otra, por lo despreciables que son de este señor Sánchez y toda su corte, toda su patulea y toda la bulla que tiene en su derredor. Es un segundo indulto a Griñán, ya sería la confirmación del primer golpe de Estado. Y estos señores que ya tienen el Ejecutivo, que tienen el Legislativo, porque por mucha razón que tenga la ley Ocupa, cualquier ley que presente el PP va a perder, porque los cohortes está claro, no van a dejar que triunfe. Si tienen el Ejecutivo, tienen el Legislativo, casi dominan el Judicial, casi lo dominan, y si no lo dominan... Están intentándolo también. Lo obstruyen. Si no lo dominan, lo obstruyen. Si tienen a los medios, si tienen cogido a las eléctricas, si tienen cogido a las gasísticas, si tienen cogido a los grandes empresarios, si tienen cogido a la Iglesia. Si es que la propia Iglesia, ¿cuántas veces ha ido Bolaños, el ministro de Presidencia, al Vaticano en este año? 2 veces. ¿A qué ha ido tanto este hombre al Vaticano? Pues sencillamente a luchar por los pobres, porque quiere tener pobres. Porque sin pobres, ¿qué es del Partido Socialista? Y si el Papa Francisco, con todo mi respeto a la Iglesia, al cristianismo, y además no tengo ningún reproche que hacer a este estatus, pero el Papa Francisco, desde mi punto de vista, está haciendo un flaco favor a la democracia española. ¿Por qué? Porque está atendiendo razones de un partido que se dedica a crear pobres en vez de templar la miseria de esos pobres. Y un partido que está, y un papa que está de alguna manera justificando la guerra contra Ucrania, pues porque, a saber por qué, tiene que justificar la guerra contra Ucrania. Yo no entiendo, bueno, lo que quiero decir en definitiva, es que ya el PSOE tiene dominado todo el círculo de poder que ha creado en su derredor. Pues a pesar de tener ese dominio, las encuestas le dan 90 parlamentarios, 90 diputados, 140 le da al PP, en las últimas encuestas que han sacado los compañeros de La Razón, y todas las encuestas coinciden. Parece ser que no le está sirviendo de mucho, ¿eh? ¿Y 2 provincias rojas? Sí, lo de Huelva es de traca también, ¿verdad? Pues le está sirviendo de mucho, Paco, Huelva es, porque dos provincias, Sevilla y Huelva, aparecen de rojo para las próximas elecciones, que queda un año, pues el resto de azul. Ahí tienes el ejemplo de que sí le está sirviendo, porque Huelva, a pesar de los desmanes, tiene 2 provincias rojas. Huelva y Sevilla. Y tiene 90 diputados. ¿Cómo no será el poder que está desarrollando para llegar a estos resultados? Demoscópicamente el PSOE está acabado. Si nos atenemos a las últimas elecciones, demoscópicamente está acabado. El PP ganó en todos los tramos de edad por encima de 30 años, os lo recuerdo, Sí, y con más del 60%.
ganó en todos los tramos de cualificación de bachillerato y ganó en todos los municipios mayores de 1.000 habitantes. Es decir, demoscópicamente el PSOE está acabado. O sea, no puede ganar una elección en España. Es imposible. Es imposible. Con Sánchez, ¿no? No, con Sánchez no. No, el PSOE... El problema es que este PSOE... María, ya lo que nos faltaba que iba a dejar pasar otro. Pero que el problema es que este PSOE no es el PSOE que votaban nuestros padres, nuestros abuelos. Para nada, no tiene nada que ver. Entonces, este no es el PSOE, el PSOE de Felipe González, claro. Este no es el PSOE de la socialdemocracia europea, este no es el PSOE que nosotros hemos conocido antiguamente. Este es el partido sanchista, Yo lo he dicho el siempre. partido de Sánchez. Y este partido de Sánchez es algo totalmente diferente a lo que era el PSOE de antes, ¿no? Por eso hay muchos socialistas que antes votaban al PSOE, que ahora están desencantados. Un 13%. Que ahora, sí, un 13% tras base de votos. Y yo creo que va a ir a más. Yo creo que va a ir a más. Las nuevas generaciones van a más, porque el que históricamente siempre ha votado al Partido Socialista, una persona de determinada, es muy difícil cambiarle ahora, porque además muchos no están ni bien informados y se fían de lo que le van diciendo los familiares, los allegados, los conocidos, pero las nuevas generaciones... ya son otra cosa. Formadas y preparadas. Son personas que ya, muy a pesar del Partido Socialista, están formadas. Veremos a ver las que vienen ahora, después de la ley CELA y de todas estas leyes que se están sacando de la manga. Yo pienso... No se prevé un año bueno, vamos a ver. Yo estoy escuchando comentarios, incluso de Niño Becerra, ¿no?, diciendo que va a mejorar la inflación y demás. No. Yo no creo que vaya a mejorar la inflación. Bueno, hablando del Vaticano, el Papa ha dado orden para que empiecen a retirar el dinero y empiecen a mandar al Vaticano. O sea, y sabrá la Iglesia de duros. O sea, yo no la acabo de ver que esto vaya a mejorar. Cuando ya el Vaticano también empieza así, digo, malo. Una pequeña opinión sobre la ley de cortito, que hay un par de preguntas. La ley del sí es sí. Aprobada, ¿eso qué quiere decir? Preguntarle a la gente. ¿De qué hablan esta gente? María, tú que conoces bien. Pregúntale a los legisladores. Tú que conoces bien. Yo de legislación no, pero bueno, yo estoy totalmente en contra de la aprobación de esa ley. De hecho, fue uno de los principales motivos por el que yo dejé Ciudadanos, ¿no? Porque ideológicamente entiendo que no es una ley que pueda aprobar una persona demócrata y que confíe y crea en la Constitución y en la igualdad de las personas y de los ciudadanos. O sea que, pues, ¿qué quiere decir la ley del sí es sí? Bueno, pues básicamente, yo soy madre, tengo un hijo y una hija. Pues mi hijo y mi hija no van a tener los mismos derechos, no los tienen. O sea, la presunción de inocencia del hombre desaparece totalmente. Cualquier mujer que diga que han cometido sobre ella un abuso o violación, que además ahora ya ni se diferencian en esta ley, por lo cual atenta también contra el Código Penal, porque supuestamente en función de la gravedad del hecho, del delito que se cometa, pues así tiene que ser la sanción. Cuando tú no haces una diferenciación entre un abuso y una violación, pues realmente ahí hay una diferencia que no se está aplicando, por lo cual también va en detrimento del Código Penal. Esto ya lo dijo también el Consejo General del Poder Judicial. Pero sobre todo es eso, que la presunción de inocencia de un hombre se da al traste y sin tener peso ninguno, ningún tipo de prueba, pues se le da veracidad 100% a la mujer en lo que diga. Yo voy a complementar eso es un tema que, como te decía, pues es anticonstitucional, porque claro, todos los españoles, todas las personas tenemos que ser iguales ante la ley y mucho menos se tiene que discriminar a la gente ni por razón de sexo, ni de ideología, ni de religión, ni de nada, y esto sí lo hace. Entonces, bueno, esta ley sí que la hace y lo lleva a cabo. ¿Que hay cosas buenas que tiene la ley? Sí. Pero es que lo que tiene la ley malo es muy malo y va en contra de la propia Constitución. Luego también hay que decir que es una ley 100% ideológica, sí, o sea, una ley, el propio partido que no apoyó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que fue Podemos, que Podemos no entró en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género porque le parecían poco 1.000 millones de euros, ahora mete una ley que además no tiene memoria económica, por lo cual no mete ni un duro, y es 100% ideológica. Y el Partido Socialista, bueno, pues en principio presenta una enmienda por el tema de la prostitución, que hay que decir que quien presenta la enmienda, que también manda narices, ¿no? Y además en la defensa del Congreso de la ley del sí es sí, la propia portavoz del Partido Socialista, después retiraron la enmienda, decía que bueno, que le hubiera gustado, y además me lo he apuntado porque digo que querían que hubiera una persecución penal, y dijo ella, de puteros y proxenetas, y comparó los prostíbulos con campos de concentración. El Partido Socialista, que va a indultar a Griñán.
Y dices tú, bueno, tiene que haber una persecución de los puteros y de los proxenetas, ¿y en qué se han gastado el dinero de los andaluces? Hombre, que me lo diga otro partido, lo puedo entender, pero... María, tú hablas de que va a indultar a Griñán. Yo creo que al final no van a indultar a Griñán. Es muy fuerte que el Partido Socialista pero bueno, indulte a Griñán. Bueno, y al resto, no se habla, y el resto de los condenados a prisión. Y el resto, son 19, seguramente también. Son 19 que tienen que entrar en la cárcel. ¿Y los otros qué pasa? Y supongo que si lo hacen con Griñán lo tendrá que hacer con el resto, ¿no? Pero yo lo veo que es muy fuerte que el Partido Socialista. Yo no creo que caiga en ese error político tan gordo. Yo espero que no lo haga, pero creo que lo hará. No lo creo. Fíjate, espero que no lo haga, pero creo que lo hará. Vamos, yo me pongo en el lado de los socialistas. Políticamente me pongo en el lado de los socialistas y digo, este es un error político tan gordo, pero no puede, que se esté condenado por apropiarse del dinero de los más desfavorecidos de Andalucía, los que más lo necesitan, que esté condenado por ese tipo de cosas. En firme, además ya, ¿eh? Condenado en firme. Que esté condenado con eso. Y venga Pedro Sánchez y otros socialistas a indultarlo, yo creo que no caerán en ese error. Tiene el recurso constitucional, recordad que tiene el recurso constitucional, pero además de eso, corrígeme Paco, tú que estás en ello, la petición de indulto supone el reconocimiento de pena. Claro. ¿Ellos van a reconocer el hecho? No lo han reconocido los golpistas catalanes, ellos tampoco lo van a reconocer. ¿Y no es requisito imprescindible? Es sorteable. Sorteable, ¿no? Absolutamente sorteable. Pero que... Carmelo, con el partido de Sánchez... Te puedo esperar de todo. Para mí, lo que dice María, ojalá no indulten, pero van a indultar. Sí. ¿Por qué? Porque es que, verás tú, es que en el momento que Sánchez haga así, que Griñán haga así, y el otro Chávez haga asado, y los consejeros no indultados hablen, esto será el escándalo del siglo. O indultan a todos, o tiran de la manta. O tiran de la manta. Eso es así. Sí. Eso es así. Y con respecto a lo que decía María, que también lo suscribo, añado una cosa, que la señora Montero, la señora pareja del señor Iglesias del Marqués de Galapagar, dicta esta ley, dicta. Ella no presenta ni registra, ella dicta, el Congreso se lo aprueba, pero es una ley que se presenta sin dos, aunque no sean vinculantes, sin dos informes preceptivos. El del Consejo General del Poder Judicial, que no ha podido presentarlo porque no le ha dado plazo para hacerlo, ni el del Consejo de Estado, porque tampoco le importa a esta señora lo que haga el Consejo de Estado. Pero con ser nefasta la ley, con ser nefasta, y será derogable por el Partido Popular cuando el Partido Popular entre en el gobierno, con ser derogable hay un tema que más me preocupa, que es lo que retrata a estos déspotas, a estos sátrapas y a estos fascinerosos que están en el gobierno, que es las listas negras. Ya exigen una lista de médicos objetores de conciencia. La ley del objetor data de 1998. Se refiere no solo a lo del aborto, a los médicos, sino también al servicio militar. Tiene esa connotación. Pero la ley del aborto es del año 2010. Y cualquier decisión de hacer una lista de médicos objetores en los centros sanitarios públicos y privados y concertados, eso es absolutamente anticonstitucional, atenta contra el derecho a la intimidad, crea discriminación, señala objetivos a eliminar. La objeción de conciencia se dirige individualmente, caso por caso, como dice el técnico de la Atlético de Madrid, partido a partido. Entonces yo objetaré, si soy médico, mi conciencia para no abortar en un caso determinado, no quiere decir que en otro no lo haga. Oye, o en todos, pero a ver si me entiendes. Lo que hay que ser claro es que una persona, yo respeto muchísimo la libertad individual de cada uno y la conciencia de cada uno. No todos los médicos son capaces de practicar una eutanasia o un aborto, y son
temas tan delicados y tan personales que no quiere decir que le estés privando a la persona que quiere practicar que quiere obtener una eutanasia o un aborto de ese derecho. Lo puede tener, pero ¿por qué tiene que ser Pepito Gómez o Mariquita Díaz la que te lo tiene que practicar? Pues te lo puede practicar otro médico sin problema, ¿no? O sea, el problema no radica en que tú estés quitando de derecho a la persona o al paciente, es que estás obligando a hacer algo contrario a su voluntad a un médico, y yo creo que ahí tenemos que ser bastante respetuosos con la ideología y el pensar de cada uno, porque incluso por propia religión muchas veces, porque claro, ahora hablan de médicos, bueno, y si resulta que ahora el médico ya no es un médico normal, sino ahora es un musulmán que viene y te dice, no, es que yo con la religión de tal no puedo, ¿también lo van a meter en la lista negra o a ese no? Porque claro, es que aquí señalan a quien quieren, ¿no? Aquí, por ejemplo, con la ley esta de lo del sí es sí, no, vamos a intentar que a las menores de edad y a los menores de edad que prostituyen, a los niños no los prostituyen, ¿qué pasa con esos niños? ¿Nos olvidamos de niños porque son niños y no son niñas? O si las niñas son, claro, si las niñas están tuteladas en Mallorca, a esa no las protegemos tampoco. Si la niña está abusada por el marido de Mónica Oltra, a esa tampoco. No se nos olvide un detalle. El problema señalamiento es ideológico también. María, el problema de las garantías procesales en esta ley se va a dirimir en los tribunales. Y ahí va a haber unas batallas jurídicas tremendas en los mismos tribunales por demostrar los hechos. Imagínate, es que si tú y yo estamos en una habitación y tú no das tu consentimiento, al final tu palabra contra la mía. Claro, sí. A eso es lo que yo iba. Interpretativo. Con el sí es sí, con lo que se ha aprobado en el Congreso del sí es sí, ahí hay una presunción de culpabilidad hacia el hombre. ¿Sí? Así es. Una presunción de culpabilidad. Y además eso genera una inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque tú hablabas de una habitación, sea una habitación o sea en cualquier otro sitio. Es decir, normalmente estas cosas se ven individualmente, un hombre, una mujer, o bueno, ya cualquier cosa. ¿Quién dice lo que ha pasado? La palabra de uno y la palabra de otro. Claro, entonces, aunque seas culpable, Carmelo, aunque seas culpable, tú vas a acudir a la garantía procesal, ese es el primero de derecho. Entonces, eso es lo que yo creo que va a pasar con esto, una presunción de culpabilidad donde en un momento determinado una mujer dice, sea verdad o sea mentira, una mujer dice, este me ha abusado, este me ha violado, este me ha no sé qué, y ya está condenado. Entonces, eso no puede ser así. No puede ser así. ¿Por qué? Porque vamos hacia una inseguridad jurídica tan grave que el derecho lo deja prácticamente en nada. Hombre, que atenta contra los derechos fundamentales de la persona que se recogen en la Constitución. O sea, que no hay ley más importante que se tenga que cumplir en este santo país que la Constitución española. Y la primera ley que aprueba esta señora en plan podemita de libertad sexual, que siempre ha existido la libertad sexual en España. Yo no sé esta señora de dónde viene, pero está recogida también en la ley, está recogida. O sea, viene de donde recaudan ellos votos, claro, en la polémica. O sea, ellos recaudan votos en las polémicas, entonces buscan polémica y esta ley busca la polémica, la ley de la ocupación busca la polémica, entonces ¿qué buscan? Polémica porque en el río revuelto es donde ellos causan votos, bueno, directamente. Pues, yo estoy orgullosa de haber votado en contra cuando llegó al Senado. Bueno, que sepamos que esto lleva un complemento. Con Yo que me muevo en redes sociales, todavía no soy un dinosaurio, voy a hacerlo muy pronto, pero todavía no lo soy. Me muevo en las redes sociales, sabéis que esto lleva en redes sociales todo un aparato, ¿no? Es decir, a ti se te ocurre sacar un comentario en algún sitio y te entran 8 trolls o 9 trolls. Sí, pero son troles, pero eso es la inteligencia artificial que crea los partidos políticos para ir como troles. Son troles podemizados, Paco. Sí, claro, evidentemente. La podemización de la política, la podemización también del Partido Socialista es eso, intentar generar polémica constante porque andemos recaudar votos en partidos en retirada. Bueno, y luego, un apunte también que deja constancia esta ley es la falta de consenso constante del Partido Socialista y del Partido de Podemos, o sea, con pasa el rodillo cada 2x3, que esta ley no se ha consensuado con nadie, o sea, el pacto que había de violencia de género, al que digo que Podemos no se sumó, estaba consensuado, y esta ley, que tendría que haber sido una buena ley, que podría haber sido una buena ley, que tiene cosas que son buenas, ¿no? Como por ejemplo el tema del delito cuando mandas a lo mejor un vídeo sexual de una expareja o algo sin su consentimiento. Eso está muy bien que esté recogido y que esté legislado. Pero oye, una ley que podría haber nacido del consenso y que podría haber continuado en el tiempo,
se la han cargado, porque es que no es constitucional. Porque no interesa el consenso, interesa la polémica. No, claro, es que no le interesa nada. Yo estoy contigo, que lo que interesa Yo es la coincido polémica, también, el follón Pablo, te pregunto y demás, la y ahí vista. en el río revuelto Que- es donde pesca. Sobre las encuestas, esos 140 que le dan al Partido Popular, Vox baja, se queda en torno a 40, mayoría más que suficiente para gobernar. No sé, ¿tú crees que Vox ya ha tocado techo? ¿Cómo lo ves? Yo he observado, primero, reconocer que me equivoqué en mis predicciones, en mis pronósticos sobre las andaluzas. Pero Como todos. Me equivoqué de aquí Como hasta todos. aquí. Hasta los del PP se equivocaron, porque no pensaban la mayoría absoluta. Sí, O sea, sí. nos equivocamos todos. Excepto dos todos. encuestadoras que el sábado ya clavaron el resultado. De los datos del viernes, los últimos datos del viernes, el sábado, dos de las demoscópicas clavaron el resultado, con una diferencia de dos. Es más, la noticia que recibí, a mí me da mayoría absoluta, ¿tú qué harías? Porque no querían comentarlo, no querían decirlo. Y le daban mayoría absoluta el sábado. Exacto, tienes razón totalmente. Bueno, uno salió en televisión, o sea, uno es que lo anunció. No quiero dar nombre, uno de ellos lo anunció en televisión, ¿no? Antes de esa ley. Eso es. Lo corroboro porque lo vi yo también. Claro, sí, o sea, increíble. Bueno, pues eso, Paco, Vox ha tenido, desde mi punto de vista, un desliz muy importante en cómo ha concebido el traspaso a Andalucía de Macarena Olona. Yo he sido uno de los defensores de esa llegada de Macarena Olona, lo digo y lo repito, pero entiendo que Vox ha equivocado la táctica y la estrategia, primero torpedeando más de una vez innecesariamente al Partido Popular. Es decir, cuando se pierde el norte, hay una frase muy antigua que no quiero decir ni el nombre porque es atribuible a cualquiera, que dice: yo a mis amigos los quiero cerca, pero a mis enemigos al lado. Y quizás Vox no ha tratado con la estrategia de vida la presencia de Macarena Olona en Andalucía y la ha desgastado. Macarena Olona nunca puede ser una mitinera porque no está preparada para dar mítines, no es una señora popular, entre comillas, por su cercanía a la plebe, a la gente, al común. Es una intelectual, es una mujer muy preparada, muy capacitada, pero en política hay que bajar al barro. Hay que bajar. Paco, y te digo una cosa, ha pecado de prepotente. Sí. Que los andaluces no perdonan esas cosas. Totalmente de acuerdo también. Entonces, desde mi punto de vista, Vox tenía que tener eso previsto y más que previsto. Y no lo ha previsto. Yo decía, bueno, ¿por qué van a traer a Macarena Olona a Andalucía? ¿Por qué razón? Y yo cuando me preguntaban eso, y yo pensaba en eso, yo creo que la única razón de traer a Macarena a Andalucía, porque hay muchísima gente de Vox en Andalucía y demás que puede encabezar la lista a la Junta de Andalucía. Yo decía, yo creo que esta gente han visto el nombre de Macarena, Sevilla y demás, y dicho, pues está bien, puede venir bien. Yo sinceramente creo que eso es lo que han determinado, eso es lo determinante para que Macarena esté aquí en Sevilla. Porque no es ni parlamentaria por Sevilla, ni por Andalucía, es parlamentaria por la Comunidad Valenciana. Entonces, Granada, ¿no? Murcia, ¿no? Ya no se presentó por Granada. Alicante. yo creo que es Alicante. Alicante, sí, lleva razón. Digo, esta gente han dicho, ¿a quién mandamos allí en Andalucía? Bueno, pues mira, Macarena, porque la Virgen Macarena, porque Sevilla, Macarena y demás. Y eso es lo que yo creo que ha pasado. Bueno. Y es verdad que las dos veces que estuvo en la televisión y en el debate sobre todo, hablaba y gesticulaba con una prepotencia que eso puede venir bien de Despeñaperro para arriba o incluso de Madrid para arriba, pero aquí en Andalucía no. En Andalucía no iba bien. Y te explico. En el debate, Juanma, en el primer debate se limitó a contener, pero ya en el segundo respondió y estuvo muy bien. Sí, estuvo bien. Estuvo mucho mejor que ella en el sentido de que ella representaba la radicalidad Sí. y Juanma representaba la moderación. La moderación. Claro, entonces, ahí se equivocó. Déjame un segundo para decirte algo que no quiero dejar de decir. Cuando antes hemos hablado de las encuestas que nos daba 140, entre 140 y 142,
¿Qué están diciendo las encuestas a nivel nacional del Partido Popular? Están diciendo que va subiendo, que va subiendo. Y está diciendo que el Partido Socialista va bajando. Y tú hacías el comentario, oye, y hay 2 provincias en rojo, Huelva y Sevilla. ¿Cuántas veces he dicho yo aquí lo siguiente? Que permíteme que lo vuelva a repetir. Qué pena me da a mí que el Partido Socialista, los socialistas de Huelva y sobre todo los socialistas de Madrid, en este caso Pedro Sánchez, se olvida de la provincia de Huelva. Quiere a Huelva solamente para 2 cosas. Para venir a Doñana a veranear, estupendo, eso también está dentro de lo normal y me parece bien. Y ahí nos faltan guardias civiles. Y ahí nos faltan guardias civiles, exactamente. 40 guardias civiles en la puerta. Ahí nos faltan guardias civiles. Pues quiere a la provincia de Huelva solo para venir a veranear a Doñana y para llevarse los votos. Para lo demás no lo quiere. Y la prueba está en lo que tú acabas de decir. Dentro de toda España hay solamente 2 provincias que todavía están en rojo, que es Huelva y Sevilla. Y yo digo... En las andaluzas también estaban en y rojo, yo digo... te lo recuerdo. Sí. Y no. En las andaluzas Sí, en las encuestas lo daba, sí. Pero al final... Y yo digo, qué pena. Toda España y solamente Huelva y Sevilla en rojo, con todo lo que está cayendo, con todo lo que está sufriendo el personal, los ciudadanos, y todavía en rojo. Vamos a ver, yo espero que no sea así. Espero que no sea así. Pero bueno, ahí están las encuestas. Bueno, a ver qué dice. Voy a decir una frase que verá Paco cómo me la suscribe. Verá cómo dice Paco, suscribo la frase. La salida de Casado ha perjudicado a Vox. La salida de Casado del PP ha perjudicado a Vox. Absolutamente. Absolutamente. Paco solo. Solo Paco. Hacemos una encuesta aquí. ¿Cómo? Tú también suscribes, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Qué subidón, ¿eh? La salida de Casado, que cuántas veces digo, Casado jamás llegará a la Moncloa, el PP tiene que quitarse a Casado del medio. ¿Cuántas veces? Que fijó una cierta... Ha sido automático, pero ha sido que no estamos hablando de un año, hace un cuarto de hora que llegó a Feijóo y las encuestas... ¡Plah! Pero es que vamos a ver que era una petición en secreto. Todo el mundo decía que iba a ir mejor con Feijóo, ¿no? Es que, vamos a ver, es que es el perfil. Claro. Perfil moderado, con una gestión por detrás, muchos años de experiencia. Años de gobierno, en Galicia. Yo creo que lo que se está produciendo a nivel de encuesta, digo, esto es una opinión personal, lo que se está produciendo a nivel de encuesta, y que por eso es por lo que va el Partido Popular en ascenso, es que muchos de los que votaban a Vox se están volviendo al Partido Popular. Hay datos, Carmelo. Hay datos. Claro, y muchos de los que votaban a Ciudadanos se están viniendo al Partido Popular. Claro, ahí está. Y algunos, también muchos, de los moderados del PSOE antiguo, de los socialistas antiguos, que votan o votaban al Partido Socialista, también se está viniendo al Partido Popular. Eso es lo que está haciendo que el Partido Popular suba, y eso es lo que va a hacer que el Partido Popular al final gane las elecciones, y yo espero que gane las elecciones por mayoría absoluta. Eso es lo que vamos a trabajar, para las próximas elecciones. Los últimos datos que yo he visto, que son datos públicos de prensa, no estamos hablando de datos demoscópicos de prensa, había un trasvase de votos de Ciudadanos del 40%, un 20% de votos de Vox y un 13%, que es significativo, del Partido Socialista. Pero eso, a mí no me ha sorprendido nada de eso. A mí lo que me ha sorprendido es que había un 13% de votos de trasvase de Izquierda Unida a Vox. No, eso no me sorprende a mí tampoco. Pues a mí me ha sorprendido muchísimo, porque yo sabía que había un trasvase fuerte, pero que había un trasvase de votos de Izquierda Unida a Vox. A mí no me O sorprende de Podemos a Vox. eso. Es decir, que los extremos se acaban tocando. Claro, entonces, por eso no me sorprende. Y eso da, sí, pero por que estamos hablando de un mismo volumen de votos del Partido Socialista al Partido Popular. Estamos hablando de un volumen de votos muy similar,
Una opinión que, bueno, que tú quieres preguntarle a Carmelo algo sobre la PNL. Así, hablado de la ley, aprobar, que no que... Yo pensaba que tú lo ibas a sacar, pero que es la era una promesa que hizo Juanma Moreno, que una vez que... Carmelo no es ciudadano, no es ciudadano, perdón, sí, pero no es parlamentario, Tiene contacto. Yo sé que está en la ponencia de Agricultura, que precisamente una de las promesas del Partido Popular ha sido que lo primero que se va a presentar es la PLD. Sí. Exactamente. Entonces yo entiendo que... Sí, sobre el tema de los agricultores. De los agricultores del norte, Doñana. Yo no estoy en el Parlamento de Andalucía, estuve en su día y no descarto que me digan, vente, preséntate nuevamente aquí. No lo descarto, porque todavía nos queda mucho tiempo y mucha... ¿No va a ser diputado en 2023 si son las elecciones? ¿O? Lo que me digan, que yo espero... Él no se retira, hay que preguntar, él no se retira. A él le gusta lo del Parlamento. A mí me gustan las dos cosas, el Congreso de los Diputados me gusta, me encanta, y también, como he sido parlamentario andaluz durante una legislatura, también me gustó. También me gustó, fue al principio, fue hace 20 años, 20 y algo años, tuve una legislatura en el Parlamento de Andalucía. Yo te recuerdo a ti en el Parlamento. Sí. Y tampoco me desagradó, todo lo contrario, porque había mucho juego político allí, pero también en el Congreso de los Diputados. Son dos visiones distintas, pero es así, ¿no? Entonces, lo que sé que van a hacer es lo de la Corona Norte. Sé que van a presentar, están ya trabajando en ello, y esa promesa que hizo el presidente de la Junta ahora se va a cumplir. Y que me hizo personalmente, que hay una cosa curiosa también que yo quiero decir, nadie me ha preguntado, ningún periodista, ningún vecino me pregunta que hable yo con Juanma Moreno. En ese cuarto de hora, esos 20 minutos que estuvimos hablando en mi despacho, nadie me ha preguntado eso. Pues dilo aquí, que te hablamos de eso precisamente. Su palabra que... Su palabra. Pues bueno, su palabra, su cumplimiento, y le hizo al pueblo de Lucena y a este alcalde humildemente el mejor homenaje del mundo. A mí me dijo literalmente, sois la aldea gala que resiste. Sois la aldea gala que resiste. Para mí ese es el mayor homenaje que nos podía hacer. Acertó en el concepto. Sí. Bueno, pues alcalde... El mayor homenaje que nos podía hacer un presidente de la Junta. Lo que yo te puedo decir es que se va a cumplir lo que te dijo el presidente. Pues nada. A los vecinos de Lucena, que seguro que nos están viendo, a los de Mogué, a los de Almonte, que lo vean. Vale. Que lo vean y que lo escuchen, que ya a mí me reclaman algunos que cuando vamos a presentar la proposición de ley. Exactamente, habrá que editarlo otra vez, ¿no? Dos cosas. Bueno, Bella Verano ya oficialmente... Tengo también una noticia que no te he dado. A ver. Vamos a ver, hemos ganado el famoso pleito de las placas solares. La prevaricación, con una petición de cárcel para este alcalde por levantar las placas solares, pues se ha archivado el caso y se ha condenado en costas al Sindicato Andaluz de Trabajadores. El procedimiento que articuló el Ayuntamiento de Lucena es correcto y se les ha indicado que si quieren dirigirse al Ayuntamiento de Lucena se dirijan por vía administrativa y no por otra vía, ni judicial ni de ningún tipo. Por vía administrativa, que es lo que procede. Por tanto, un guantazo en la boca al secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que eso fue en el mes de junio, por cierto, con el auxilio jurídico de Diputación, que lo ha hecho muy bien en este caso. Los abogados de Diputación han trabajado muy bien el caso y han conseguido un archivo casi automático, aunque tuvimos que ir a juzgado. Pues enhorabuena. Entonces, es una noticia que te tenía que dar hoy, porque claro, se ha producido en verano. Sí. Tengo que decir dos cosas. Bueno, Bella Verano, que ya oficialmente será delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva durante los próximos 4 años, y Álvaro Burgos, no es oficial, pero yo lo adelanto, será delegado de Agricultura en Huelva. No sé si lo sabíais, lo intuíais. ¿Quién mejor que él, dirás tú, ¿no?, para este cargo? Yo sí lo intuía. Yo lo sabía. No es oficial todavía. No es oficial, pero seguirá, no es que le vayan a dar. No, que sigue. Se va a confirmar. Se va a confirmar. Posiblemente la semana que viene. Pocas caras nuevas. Se repiten muchos delegados. Y tiene que haber caras nuevas por narices, ¿no? Sí, porque hay nuevas consejerías que tiene. Y yo la única duda, que ahora le preguntaré a Carmelo, a ver si sabe algo del medio ambiente también, porque, bueno, ha habido cambios en la delegación de medio ambiente y ellos te tienen temblando, ¿no? Que me tienen temblando. A ver. Se ha perdido una de las mejores jefes de servicio que había en el medio ambiente y todo el mundo sabe que pues no la puedo citar aquí, pero lamentablemente no te puedo decir nada porque no sé. No lo sabes. No lo sé. Yo lo único que sé es que los delegados territoriales se están moviendo seguramente se van a confirmar los que estén y se están moviendo para nombrar a otros ya, creo que es a partir de la semana que viene. Sí.
Semana que viene será nombrado todo. Bueno, alguna cosa, enhorabuena también por el que hemos visto ahí fotos de tu pueblo, del festival que habéis organizado ya en septiembre, enhorabuena. Por las actuaciones. Vamos a esperar a ver el resultado, habrá que ir. Estáis invitados, ¿eh? Eso, está esperando la invitación, digo, habrá que ir. Habrá que ir. Muy buenas actuaciones que veis. Que tenga éxito, que la gente vamos a ver, que en compre eso, la entrada. Os también. lo digo, yo soy la cara visible, pero yo te decía antes, pero que el trabajo que ha llevado el concejal de Cultura Juan María, de verdad que ha sido tremendo. Un trabajo de meses, y pensar que esto es la continuidad del festival que tuvimos en 2015, de Noches de Luz, que fue con la presentación del Fantasma, que ya teníamos avanzado el festival para el año siguiente, cuando desgraciadamente perdimos la elección. Entonces, hay una continuidad, 2015, en este caso 2022, ¿no? Y ha sido una ilusión que hemos tenido, que es recuperar para el uso público el Monasterio de la Luz también, ¿no? Va a ser importante, tiene una inversión importante también, ¿eh? Sí, sí. Una inversión importante. Bueno, ¿alguna cosita más que quiera decir, Paco? ¿Cuánto has pagado de luz este mes? ¿Cuánto pagáis, por curiosidad? ¿En casa? Yo he pagado este mes 200 euros. Entonces yo venía acá, 170 en casa, 170 en un mes. 200 euros. Qué barbaridad. Cambia tarifa Digo, fija. Yo no lo sé. tú no lo sabes, tú eso lo controla la señora, ¿no? No, me lo mandan a mí, curiosamente, pero yo no quiero verlo. Yo borro directamente el correo cuando Qué me llega. barbaridad. Si uno piensa pagar en casa, los pobrecillos tienen un bar o un señor que tenga una pescadería con congeladores y con lo que consuma. Una barbaridad. Yo me estoy encontrando eso, los pequeños comerciantes, lo que me dice. No, es tremendo. La Hemos batido luz, récord también la esta luz semana, nos está matando. 400 y Es la pico. frase que más estoy escuchando. Y yo pregunto, Move, con estos fondos Next Generation que nos están anunciando los ayuntamientos, todo el mundo, que además Carmelo sabrá, nos están anunciando estos fondos, ¿no sería más fácil una especie de plan eléctrico? O sea, si existen esos fondos que son bastantes millones de euros, ¿por qué no iniciar ya la instalación en los ayuntamientos, por ejemplo, para uso público, Sí. para las comunidades de luz? ¿Y por qué no eliminar los impuestos que hay en la factura de la luz, que no son de las facturas de la luz y que estamos pagando todos los Los peajes. españolitos de a pie y que podrían suponer el 50% de la factura? Porque claro, es que aquí es muy fácil decir, oye, que sube el precio del súper. Bueno, pues vamos a subir salario. Bueno, no, bajen ustedes impuestos o intenten compensar de alguna forma. Sí, pero es que también, claro, cuanto más gasta la gente, más gana el Estado. Aquí hay que decirlo, que lo que tiene el Pero, Estado es María, un afán tú- recaudatorio, Total. terrorífico, que prefiere que se vaya haciendo la bola cada vez más grande para que los ciudadanos vayamos cada vez pagando más y ellos cada vez recaudando más para después pero- gastárselo en asesores, en Falcon y en viajes a Nueva York. Pero que existe la posibilidad de esas comunidades energéticas, que pueden ser locales, ya existe esa posibilidad, con solares, ¿eh? Eso para los municipios, lo mejor muy grande, no interesa, pero para los municipios que tenemos en Huelva, que son todo tamaño medio pequeño, podría ser ideal, y que podíamos gestionar los precios de la luz no a mitad de precio, sino a menos de un tercio, que se están gestionando. Es que sobre los fondos, Manuel, mira, miles de empresas desisten de los fondos europeos por las trabas burocráticas para obtenernos. Bueno, Han mira- mira ya. de empresas y ayuntamientos. Yo Claro, yo no por sé, eso te digo. Yo, mi Hace ya más de un ayuntamiento año no que tiene se lleva capacidad para hacer esos diciendo. fondos. Yo no tengo técnico para capacidad. Imposible. Es imposible. Imposible. O sea, que en la provincia Yo de te- Huelva te habrá 10 comprendo. ayuntamientos que puedan acceder. Te comprendo, te Y entiendo. además, te entiendo. no solamente porque no tenga capacidad económica, que hay que poner una cantidad, sino además las trabas administrativas son tan grandes que los ayuntamientos dicen, oye, prefiero no ponerla. Y no solamente lo están haciendo los ayuntamientos, las empresas. Claro, Las empresas son tanto los requisitos, tantas las trabas y demás, que dice la empresa, oye, no me merece la pena. No me merece la pena con todo este follón. Ford ha renunciado al coche eléctrico. Ford tenía incluir el coche eléctrico y ha renunciado a introducir el coche eléctrico en los fondos Next Generation. Pero O sea, en que estas es tremendo. circunstancias, ya no solo que cierren comercio y cierren empresas, yo me pregunto, ¿qué emprendedor es capaz de abrir un negocio ahora mismo en la capital? ¿Tiene mercado? No, para nada. ¿Tiene un producto competitivo? Lo dudo. ¿Tiene una capacidad de luchar contra los precios inflados? ¿Tiene al menos la ventaja de que se le reduzcan los alquileres, las tasas, los tributos municipales? No. Entonces, ¿qué desventurado puede perder dinero porque a sabiendas de que no va a tener éxito su negocio? Sí, pero que, Paco, la incertidumbre es total. En la agricultura también, que también También pasa en la agricultura. En la agricultura hay una incertidumbre, ¿verdad? Tremenda Grande esta campaña también. por la subida de los precios de las materias primas, como son los fertilizantes y prácticamente todo, ¿no? Y el coste eléctrico, El ¿no? La transporte. bestialidad es que estamos hablando de agricultores que se les ha triplicado la factura de la luz, cuadruplicado la factura de la luz. Entonces, claro, eso es un coste. Es tremendo. Y tú no puedes triplicar
a cómo se venden los productos de la agricultura. No lo puede hacer, porque te lo dejan. Si tú lo triplicas, te lo dejan, ¿no? Y no lo compran. Por último, ¿qué opináis? La vicepresidenta del Gobierno alentando a los sindicatos a manifestarse contra los empresarios. No contra la subida de la luz, ni del gas, ni de la inflación, ni por el número de asesores. No. Para meterle los toros en el corral al empresario. Me parece de una... Yo voy a alentar hoy también a los sindicatos a manifestarse contra el gobierno precisamente por el decreto de estabilidad. Yo comparto evidentemente los funcionarios, pero es que los ayuntamientos hemos dejado de tener personal eventual y nosotros seguimos teniendo una necesidad de personal eventual tremenda. Sí. Con la nueva reforma. No he podido limpiar cunetas, he limpiado el pueblo, pero no he podido limpiar cunetas. Todos los trabajos eventuales de eventos como este y demás los tengo que subcontratar, y esto es lo que está suponiendo por los ayuntamientos, es que no podemos contratar, con lo cual no damos trabajo a los vecinos, en primer lugar, y en segundo lugar, un sobrecoste, porque tenemos que acudir a ETTs y a otras empresas para cubrir esos puestos. O subcontratar. Entonces, esto es una barbaridad. Entonces, yo también los aliento que los sindicatos salgan contra ese decreto y que se nos dé una solución. Porque sí, pero la vicepresidenta dice que no, que contra los empresarios porque no quieren subir el sueldo. Pues eso es lo que está diciendo la vicepresidenta. Yo pienso que en la agitación actual vamos a tener muy complicado el otoño, y que va a haber un otoño caliente seguro. Sí. Pero es que yo creo que el gobierno donde tiene que actuar es en intentar que los precios no sigan aumentando y que no haya tanta inflación. Es que si tú lo que haces es, como suben los precios, ahora yo subo el salario mínimo interprofesional. Pero es que como subes el salario mínimo interprofesional, claro, el empresario se ve obligado a subir los precios, por lo cual otra vez vas a tener primero de que ver economía, pero no lo ven. Entonces, pero claro, un niño de 8 años sabe eso. Pero por eso te digo que lo que están haciendo es que al final los precios van a seguir subiendo porque ellos están forzando a que vayan subiendo salarios y otras cosas, y lo que estamos haciendo es enriquecer al gobierno, que lo que está haciendo constantemente sube los precios, más impuestos para mí, sube los precios, más impuestos para mí. Claro, es así. Sube sueldos. Porque va recaudando más IVA, va recaudando para más mí. todo. Claro. En el primer semestre Y del más año IVA, y más de todo, IVA, claro. 20.000 millones de sobrecaudación, ¿no? Exactamente. semestre. Al final de toda esta crisis, Gana el gobierno. ¿quién está ganando el dinero de toda esta crisis, de lo que están pagando más precisamente las personas que más necesitados están? Es el gobierno, que está recaudando más. Claro. Recaudación de IVA, más recaudación de todo. Si la luz antes estaba a 100 y ahora está a 400, y tú sobre esos 400 ganas otros 400, pues antes ganabas 100 y ahora gana otros 400 el Estado. Bueno, pues que baje los impuestos. Eso es lo que decíamos nosotros. Que baje los impuestos Popular. y va a seguir ganando los 100 que ganaba antes. No, es que quieren seguir ganando más. Que nuestro régimen de IVA, no penséis que nosotros liquidamos IVA, nosotros lo que hacemos es una compensación estimada de IVA, es decir, que todo lo que recaude de más que nos lo quedamos aquí, que es para el Estado, no es para... por eso te digo que el IVA va entero al Estado, pero claro, el IVA es un porcentaje sobre el precio. Sobre el precio. Y si el precio sube, el IVA se incrementa. Sí, pero que la gente puede pensar que estamos recaudando para la Unión Europea. No, claro. El IVA está tasado desde el principio de año, lo que tiene la compensación de IVA, que nosotros realmente somos receptores de IVA, es decir, nos quedamos con IVA, nosotros vendemos menos que compramos, entonces se hace la compensación y todo lo que recaudemos de más se queda aquí para el Estado. Es decir, que el precio de la gasolina, el precio de la luz y el incremento de impuestos se puede reducir porque realmente tú tienes preparada la compensación desde el principio de año. Bueno, pues nos marchamos. Paco, ¿alguna cosa más que quiera añadir que se haya quedado por ahí? Pues no, pensar que el peligro sigue estando pendiente de nuestras cabezas, que mientras el gobierno de Sánchez prosiga con esta huida a ninguna parte, los trabajadores, los pensionistas, los ciudadanos en general, estamos sufriendo la inflación, la miseria, la ruina, la contención económica, etcétera, etcétera, y no creo que el panorama sea nada halagüeño como para pensar que el PSOE pueda volver a reeditar su triunfo electoral. Ahora sale Sánchez, hace la gira, 30 programas tiene preparado hasta final de año. Sí, pero bajo carpa. No, es que lo que pasa irá a territorios amigos, evidentemente. Sánchez no puede salir de la calle. Me recuerda la última etapa, ¿recuerdas? Cuando Felipe González era pitado cada vez, salía a la calle y era continuamente pitado. Me está recordando Sánchez precisamente a Felipe González. Bueno, es que Felipe González tuvo una buena etapa como estadista, y una vez más le salió la tentación esa venal del Partido Socialista, que pasa por la pistola,
la mentira, la propaganda, la amenaza y la intimidación. Pero claro, Felipe González cometió el gran error de Felipe González fue cuando consiguió los 202 escaños de su primera legislatura, de decir, podemos morir de éxito. No, el Partido Socialista no morirá de éxito porque un ladrón, un delincuente, nunca tendrá éxito. Tendrá triunfos parciales, temporales. Al final irá el trullo, como espero que vaya Griñán. La ruta de Pedro Sánchez, que se va a titular: lo importante no es lo que está pasando, sino lo que contemos. Lo que pasa es que ya no nos creemos sus mentiras. Y esa va a ser el lema de... Se podría llamar ¿quién le dice al rey que va desnudo? Claro, eso te digo, ya no lo cree. Ya pasa, ya ha mentido tanto, ya nadie le cree. Yo no sé si eso lo decía Goebbels también. No sé si era de... Goebbels lo decía, lo importante no es lo que pasa, sino lo que se cuenta, es lo importante. Pero que Goebbels creo que copiaba a Oscar Wilde, ¿eh? Que yo me parece que la frase original no era exactamente igual, pero que era de Oscar Wilde. No, que la aplicaba. Yo no digo que la frase fuese de Goebbels, sino que lo decía mucho. Creo que se atribuye la frase a Goebbels, ¿eh? No es importante la realidad, sino lo que... correcto. Exactamente. No es importante la realidad. Creo que la frase original era algo así. No es importante la realidad, sino lo que soñamos. Entonces, él traslada esa frase... Sí, lo que pasa es que ya quedan pocos analfabetos en España que se lo puedan comer, lo que Sánchez quiera decir. Paco, es muy usada en publicidad y muy usada esa frase en demoscopia. En demoscopia, Cuidado. Bueno. Cuidado. Sí, pero perdón, Paco, un segundo. Es referido al PP. El PP... puede prohibir, puede retorcer, puede decir fuera aborto, fuera... El PP, según el PSOE, prohíbe. El PSOE, según el PSOE, regula. Esa expresión de atribuir a sí mismo la bondad y el mismo hecho de atribuir la maldad al partido de la oposición revela hasta qué punto manejan la propaganda, la falsa notificación, la torticera comunicación. Y eso es una cosa que el PP todavía no se ha enterado, que no cabe concederle al trilero ni un ápice de beneficio, porque te va a engañar. Es decir, tú prohíbes que los perros hagan pipí en la acera, el de la calle. Eso lo dirá te atribuirá a ti un carácter censor porque prohíbes. Si lo hace el PSOE, ellos no prohíben ni censuran, ellos regulan, ellos son la ley. Y por eso el otro día en uno de mis artículos de Facebook decía que ya no es lo que decía Protágoras sobre que el hombre era la medida de todas las cosas, no. La medida de todas las cosas es el PSOE de Sánchez. Porque todo lo que no haga el PSOE está fuera de la ley, es malo, es pernicioso, es perjudicial. Y esa filosofía goebbelsiana, nazi, del PSOE, es la que los ciudadanos, ya no el PP, la ciudadanía tiene que refutar y decir, mientes, vuelves a mentir, no engañes más, no caigamos más en la trampa de votarlos, porque nos van a engañar de nuevo. La están refutando con el voto, Paco, la están refutando con el voto. Perfecto, pues eso es mi intención. Bueno, pues lo dicho, Carmelo, muchas gracias por venir. Muchas gracias. A ti por invitarme. Esperamos. ¿Tenéis congreso la semana que viene? Tenemos el día 12, empezamos otra vez ya. Muy bien. María, muchas gracias. Seguimos contando contigo. En Diputación, que tienes preparado, ya empezáis los plenos este mes, ¿no? En septiembre. Sí, lo que pasa es que septiembre normalmente, como coincide con las cintas, pues se suele retrasar un poquito el pleno. Pero Manuel, muchas gracias. Gracias a ti. Yo empecé a partir del 16 de agosto, terminó la bien de la luz y empezamos a ponernos las pilas, ¿eh? Perfecto. Oye, los historiadores que desde ahí hoy ha muerto Gorbachov, un gran líder, me gustaría que dieseis una pincelada sobre este hombre. Bueno, pues desde mi punto de vista es el gran artífice del desplome del muro de Berlín y con el muro de Berlín introdujo la perestroika y la glasnost. Y por tanto del siglo XXI. Exacto. Cuidado, Exacto. El siglo XIX se empieza con la Revolución Francesa y se acaba con la Revolución Rusa. El siglo XX empieza con la Revolución Rusa y se acaba con la caída del muro de Berlín. El siglo XXI, vamos a ver si no empieza con la muerte, o sea, con la caída del muro y con la muerte de Gorbachov, y a ver dónde acaba. Eso, a ver dónde acaba. A ver dónde acaba. Correcto. Bueno, pues lo dicho.
Muchísimas gracias a todos. Gracias a Javi, que se encargó de la asistencia técnica. El jueves, si no tenéis otra cosa más importante que hacer, os espero aquí en Debate en Antena.